Oye, ¿tu celular qué? ¿Está bueno? ¿Está mejor que el mío la cámara? Espérate. ¿Ya estamos en vivo? Ay, ¿dónde están los audífonos? Oye, es que siempre... ¿Sabéis que yo no escucho los podcasts porque me da vergüenza escuchar mi voz? Y yo estoy segura que literal todos los programas partimos como ¡oh, qué! ¡Ya partimos! ¡Oh, el micrófono! Así parten todos los programas. Lula, qué elegancia. Tu outfit de hoy día va ad hoc al tema. Sí, vine con... No me escuchas, ¿me escuchas? Viniste más bella que no sé qué. Vengo más como una persona que trabaja. Más bella que el aborto legal. Más bella que la legalización de la eutanasia. ¿Sabes qué? No, espérate. Se cayó la cámara. Hoy, se echó a perder. Hasta el momento ha sido el más desastroso. Partimos mientras estamos grabando una story en un celular ajeno. Y estoy con la cámara que me corta la cabeza. Se acaba de caer una cámara para el lado. Pero ¿sabes qué? Yo creo que están penando. Yo también creo. No, si esta weá no son problemas humanos, esta weá es de la penación. Bienvenidos al Alfáquira a los Solte. Estamos en el Los Solte hoy día 9 de mayo del año 2019 junto a Lula, la del barrio, Lula Almeida, y que les habla Paola Molina, la Solte. Un aplauso para nuestra misma, porque haber nacido es lo más lindo que le puede haber pasado a esta humanidad. ¿Qué harían sin nosotras? Muchas cosas probablemente, y de hecho sus vidas serían exactamente iguales, pero aquí estamos pues dándole nomás para adelante. Dándole nomás, pues hoy día vamos a hablar de derechos laborales, así que si tuviste alguna vez una pega de mierda o quieres contratar a alguien pero part-time o para que te ayude de vez en cuando algunas cosas, ¿qué papeles tienes que hacer para hacerlo bajo la ley? ¿Tuviste acoso laboral de algún tipo? ¿Violencia laboral de algún tipo? Vamos a descubrir qué hacer en todas esas situaciones. Te echaron, no sabés si cobrar o no porque bla bla bla, qué pasa con las horas extra. Este es un programa para la gente adulta. Este es el programa más adulto 2019 que vamos a hacer. Acá no vamos a hablar de cuando yo era chica, mi mamá me traumó. No. Acá vamos a hablar pragmaticidades en este capítulo. Vamos a hablar cosas concretas. Nada de abstracciones, nada de filosofía, nada de sanación psicológica y colectiva. No. Derechos. Derecho y aprender a hacer valer nuestros derechos, saber... Sí. Hay que echar que a veces ¿Qué es el compín, weona? ¿Qué es el compín? Hay que echar que a veces uno tiene derechos que no sabe que tiene. Weona. Eso es muy importante. ¿Cómo cuál? No sabemos, ¿cómo no sabemos qué tenemos? Nada, muy importante hablar sobre derechos laborales. Y también cuando uno boletea, por ejemplo, cuando uno hace boleta, ¿tiene algún tipo de derecho ahí? Cuando estés trabajando en algún lugar y te atropellan o tienes algún tipo de accidente en el camino. Bueno, para todo aquello vamos a hablar con la abogada Nicole Enríquez, que justo viene llegando, mira, fíjate tú. Que justo viene llegando, sí. Yo creo que... ¿Está temblando? ¿Está a la balón abajo haciendo algo extraño? Está tirando un Mónica Lewinsky. Creo que deberían ustedes aprovechar de empezar a mandar sus audios y sus preguntas, ya sea en el Twitter con el hashtag alosolte, o, ¿no es cierto?, al número que se sabe el apagado de memoria, que es el... Más 569 58 62 40 39. Voy a repetir porque lo dije como la real verga. Más 569 58 62 40 39. Mira, mientras llega la invitada al estudio, yo les quiero contar, como todos los meses les cuento, que hoy día efectivamente me llegó la menstruación. Y algo que yo tengo que decir porque, porque así es una y me encanta hablar de mis menstruaciones y de coagulín. Y piensa que también eso no es menor, el tema menstruación y trabajo. Nosotras vamos a trabajar sintiéndonos como el hoyo y actuando como que nada pasara. Sí. Yo eso lo he hecho en mi pega al menos, por opción propia. Ahora lo comunico a veces. Como que trabajo con harto hombres y es como, ¿saben qué? Si me ven con cara extraña es porque me estoy muriendo por dentro. Sí. Y voy a trabajar igual, así que, valoren igual el esfuerzo, weón. Weón, tocamos un tópico muy importante porque no muchas, como que desde el feminismo, claro, como la obligación, entre comillas, era estar en la casa, se convirtió como en un derecho poder ir a trabajar, ¿cierto? Pero nos insertamos a un mundo laboral que los hombres inventaron, entonces nosotros tuvimos que adaptarnos a la dinámica que ellos construyeron
sin considerar nuestras necesidades propias de cuerpos feminizados, como por ejemplo la menstruación, como por ejemplo las situaciones de pre y postnatal. La temperatura, y ¿cachai? Eso que en las oficinas ponen el aire acondicionado más helado porque los hombres son más acalorados, ¿cachai? Y las minas nos cagamos de frío históricamente por culpa de eso. Y aparte por el tipo de vestimenta, pues si cuando uno va con panty y falda, por Dios, no, si programas me termino enojando, man. Así que cuando empiezo a meter el feminismo me termino enojando con la sociedad porque el mundo es patriarcal. Entonces, bueno, había una ley también que había puesto la candidata, no me acuerdo el nombre, pero era de apellido Naranjo, y que era para la ley de menstruación, era como una ley menstrual, y que quería incluir también el tema de que muchas mujeres tengamos que trabajar en días, yo sé que no todo el mundo sufre dolores menstruales, pero también es como quizás no respetar un ciclo, como más allá de si a la gente le duele o no su menstruación, que eso ya es un tema importante, tener que trabajar incómoda, empastillándote para estar operativa y a la vez querer simular que nada pasa para no ser un cacho o sentir como, oye, no sé cómo esas minas que reclaman por la regla, yo trabajo igual, a perro igual, caché, que pasa mucho. También hay como una necesidad distinta a estar encerrado frente al computador trabajando, ¿cachai? Si ese es el tipo de trabajo, porque tú estar sentada todo el día, como que el cuerpo necesita otro tipo de estímulo esos días, o por lo menos el día más brígido de esos, ¿cachai? Entonces considerarnos también con nuestras propias necesidades como desde el cuerpo, no nos vendría nada de mal, ¿sabes tú? Como que ya probamos como el sistema laboral de hombres, nosotros adaptándonos a ellos, ¿sabes? Que no nos están satisfaciendo todas nuestras necesidades. Funciona. Piensa en esas pegas que además te obligan a ir maquillada. Yo siempre... paloyo. Yo tenía una conocida que era... trabajaba... Era como ejecutiva de LAN, una cosa así. Y la obligaban a ir maquillada. Y era una persona que claramente en su vida no ocuparía maquillaje, ¿cachai? Sí. Y es como la pega te exige ir con falda, con el pelo tomado no sé cómo, con los ojos pintados de tal forma, con los labios maquillados. Y es como... Sí. A los hombres obviamente no le están exigiendo eso, ¿cachai? Como que los hombres en algunos trabajos les pueden exigir como el tema de la barba, pero es como nosotros ya nos depilamos voluntariamente sin que nos obliguen, entonces eso no me cuenta, amiguite. A las azafatas, por ejemplo. A las azafatas. En atención al cliente, generalmente también como de oficina, ejecutivas de cuentas y cosas así. No, también. Heavy. La guay legal. En general, o sea, como que se espera también que tengáis un look, si es que tienes que tratar con público, con gente. Sí. Un look femenino. Sí. Muy binario, el hombre, la mujer, muy mujer. Y que ser mujer es maquillarse y verse guapa. Qué heavy, güey. Oh, qué aburrido el binarismo. Qué aburrido. Yo paso de moda el binarismo. Yo agradezco mucho poder tener una pega en la que voy vestida como quiero. ¿Cómo sería una ropa formal, pero no binaria? Una ropa formal de trabajo, pero no binaria. Bueno, pues la típica, po. O sea, para mí, por ejemplo, yo igual a veces tengo unos looks bastante masculinos con camisa y como cosas con tu sudadera. Camisa, pantalón. Eso es como formal, porque en el fondo te masculinizáis. ¿Cachai? Como para verte formal, pero sin vestido, po. Claro. Pero no sé, yo creo que la gracia también es como... Una túnica, al estilo una túnica propio, brillante. Verse cuidada. Para mí eso es andar formal, como estar bien vestida, ¿cachai? Algo nos va a decir la macabra. ¿Qué cosa? No entiendo. ¿Por qué Navalón sigue abajo de la mesa? Sé que yo me voy a traer un peo para puro wearlo. No, sé que tenemos unos peos y saquemos los zapatos olor a pata para puro hincharle las pelotas. No alcancé, me la separé a Navalón, no alcancé a tirarme un peo. Te lo tiraste y me va a llegar a mí. No, me encima como anda con la menstruación, uno está hinchadita. Puta que se enferma uno de la guata. Oye, es que de verdad, está todo el día sentada trabajando en oficina cuando estáis con cistitis. Como sentada de lado, ponte tú. Como que cuando yo he tenido que trabajar con cistitis, es como que estoy como entre sentada de lado, como apoyando solamente una parte de la pierna y la otra no. Y con el cuerpo un poco más para atrás, así como semi acostada de lado, tecleando. Qué wea más incómoda. Me da vergüenza que por cistitis. Pues a veces, antes cuando yo era una joven con la autoestima no suficiente para tirar siempre con condón y cuidarme, me pongo una cachita, me daba la cistitis, pues bueno. Y tiene que ir después a la pega así. Lo encuentro fuertísimo. Nunca me ha dado cistitis. Me da como
me siento mal como privilegiada de que no me haya dado nunca. Y ahora, últimamente había culiado el último año con condón nomás, pues. Entonces no he tenido cistitis. Está bien, pues. No he tenido. Como que la echáis de menos, lo decís como ¿Sabes pena. qué? Y a veces yo igual le digo a la Lula, bueno, parece que me está dando cistitis. Y no, es como que mi cuerpo se está acordando nomás de lo que era tener cistitis. Es que a mí me da chiquitita, si una vez fue el médico, igual me dijeron que tenía el tracto urinario más cortito. ¿Pero cistitis es solo infección urinaria? No, lo que pasa es que en verdad yo le digo cistitis al síntoma. Al síntoma que es como de tener la parte baja del abdomen hinchada y mear con dolor o mear como sintiendo un cosquilleo. Uy, qué fuerte. No sé si alguna vez me he dado, pero cuando era chica sí me dio infecciones urinarias y me hicieron una de estas como algoscopía, no me acuerdo cuál es el nombre, por el hoyito del pipí. ¡Ay, conche su madre! ¡Ay! ¿Cachai la weá? ¿Te dolió? No. Ay. Es que yo me porto bien en el doctor. Ay, no. Ay, mierda. Pero imagínate, ay, no. Por el hoyito del pipí. No. Por el hoyito del pipí. Es que como... No. Una sonda por el hoyito del pipí. Porque por los otros agujeros uno sabe que tienen más capacidad. Son más grandes, sí. Son más grandes. Sale una guagua de uno. Bueno, sale una guagua. No, es que ha echado esa hueá cuando uno dice como, este ven es muy grande, me va a doler. Loca, no. Y es como, weón, onda, la cabeza de una guagua es mucho más grande que esa hueá. Weón. ¿Cuántas cabezas de guagua será? O sea, ¿cuántos penes serán una cabeza de guagua? ¿Cuántos penes de chileno promedio? Yo creo que... ¿La cabeza de la guagua es lo más grande? Sí. Yo creo que sí. Ah, no, pues tienen hombro, Tiene hombro, pero no sé, a esa altura las guaguas son más deformes igual. Yo creo que por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, como unos 10 picos al mismo tiempo. Unos 10, sí, puede ser. Unos 10 picos erectos. Su guagua grande. Su guagua que pesó 4 kilos. Picos erectos. Para la gente que no está escuchando la pega ahora, vamos a decir palabras obscenas porque estamos suponiendo que ustedes están con audífonos. Me encanta que estamos esperando una abogada que vamos a hablar de derechos laborales diciendo picos erectos. Picos erectos, muy erectos, equivalen a una cabeza de guagua. 10 de Deberíamos hacer un concurso, como cuántas pelotas caben adentro de un auto, ¿te acordás de esos concursos de los 90? Sí. ¿Cuántos picos caben en una... ¡No! ¿Qué pregunta es esa? ¿Huevona? ¿Cuántos picos equivalen a una cabeza de guagua? Sí. El que gana se gana un premio. Que es muy importante el premio porque se va a ganar un saludo de nosotras en vivo que nunca es menor, nunca está de más. Nunca es menor. Se gana un saludo de Alianza, ya por primera vez, inédito. Oye, ¿verdad? Las alianzas. Che, tu madre, güey. ¿Nunca nos han llamado para pedirnos eso? No, a mí me han pedido por Instagram y nada, pues ahí se quedan los saludos. Yo no mando saludos a Alianza. ¿Qué me importa a mí la Alianza Verde del colegio, del liceo comercial ahí de Ñuñoa? ¿Tú crees que me importa esa Alianza Verde? A lo mejor a mí me gusta otro color. Ah, yo no sé. Igual cuando uno era chica eran colores, ahora están más avanzadas las alianzas. Y ponen conceptos. Ponen conceptos buenos, weona. ¿Así como Star Wars? Bueno, tienen como a veces como, por ejemplo, tipos de películas, conceptos como de fuego, la alianza fuego y weas también. Ah, mira, Capitán Planeta. Yo creo que si nosotros hiciéramos alianzas seríamos como corrientes de pensamiento. La alianza conductual, la alianza transpersonal. Igual bien. Corrientes conductuales y la otra sería como corrientes filosóficas. La alianza positivista, la alianza... ¿cuál era el contrario del positivismo? El positivismo era como el método científico y desde la empírica. Ah, ok. La alianza empírica. No funciona. Uy, un saludo por la alianza empírica aquí. Ay, si yo me reprodujera, tendría a las crías en colegios donde ese tipo de cosas pasaran. Sí. Para que después fueran unos insoportables en la vida. Amiga, si tenemos un hijo en común, yo creo que eso podría pasar. Si adoptamos a alguien de 17 años porque lo tengamos que criar un año nomás y después lo lanzamos a la vida porque es mayor de edad. Totalmente. Deberíamos criarlo en la casa a puro podcast. Distintos podcasts del mundo donde enseñan distintos saberes. Y que el resto lo cierre él o ella o ella buscando el resto de información en internet y como que lo adquiera y lo pueda aplicar. Qué persona más insoportable. Qué persona más... Por eso una no se reproduce también. No, sí, no sabe. Nosotros no nos tenemos que reproducir, Luna. Oye, así con la cosa. Así con la cosa. Vamos a hablar de los derechos laborales. Vamos a hablar de los derechos laborales. Hagan sus preguntas. Oye, yo tengo una pregunta de la abogada que viene en camino.
Bullying en el trabajo. ¿Cuándo se empezaría a considerar bullying? Yo voy a anotar eso porque yo creo que es importante. Sí, porque es como que uno sale el bullying escolar. A mí una vez me hicieron bullying laboral. Por eso es súper importante. Estaba en una pega. ¿Sabes qué más? Los voy a funar a los culiados. Trabajé en un programa que se llamaba Top Chef. ¡Oh! TVN. Ahí quedaste TVN. No, TVN ni un problema. Como canal me caía bien. Pero la gente con la que yo trabajaba eran unos machitos insoportables. Y me hacían bullying. Yo llegaba en hueveo, la pareja que yo tenía en ese momento me había regalado una foto enmarcada de mi perro para que tuviera en mi oficina, que era gigante, porque entré a una pega, que esto también es algo que vamos a hablar. Sí. Entré a una pega en la que yo no... Cuando te dicen, ¿cuáles son sus... ¿cómo se dice? Ay, la palabra. ¿Cuál son sus fortalezas? No. Sus defectos. Mi fortaleza, su defecto, soy una persona demasiado preocupada por la pega. Pretensiones de sueldo. Y dije un sueldo y el weón literalmente me dijo, bacán, porque te podíamos pagar más, onda, te tiraste para abajo. La dura. Loco, y esa weá pasa siempre. De hecho, eso está pésimo y es algo que quiero hablar. Bueno, y yo entré a esta pega sin saber que en realidad era una pega mucho más importante de lo que yo pensaba. Yo en ese tiempo era más joven, entonces no tenía noción de eso, ¿cachai? No era consciente de que me estaban ofreciendo una pega que era como importante. Después entendí, era la única guionista de la weá, mi jefe tuvo como una crisis y me terminé haciendo cargo un poco de labores que le correspondían a él también. Y tenía una oficina era como un cubículo, pero grandote. De haber sido, no te estoy jugando, que haber sido como la mitad o un tercio de esto. Era grande. Estaban todos ahí como amontonados y yo estaba como en un cubículo gigante que después me tuve que ir porque la weá tenía hongos que literalmente habían dejado a una persona ciega. ¿Qué? Eran hongos, no de esas weas negras que ven en la pared, sino que eran hongos 3D, como callampas. ¿Qué? Weón, es que atrás de TVN hay como una ex fábrica de zapatos donde tienen como oficinas a veces, y había quedado pa'l pico después del terremoto y como que la pintaron nomás y nos instalaron ahí, y la wea empezaron a salir unos hongos que dejaron a una persona ciega, temporalmente, por sus esporas. En fin, me tuve que cambiar de oficina. Pero estuve un tiempo ahí y los weones no encontraban nada mejor que huellarme con la foto del perro, y cada vez que llegaba todos los días los estúpidos creativos, se supone, me habían intervenido de alguna forma la foto, ¿cachai? O me la dejaban colgando el techo, me hacían weas así. ¿En serio? Y a ellos les parecía genial, porque son estúpidos, obviamente. ¿Eran hombres? Eran hombres, obvio. Gente que no hacía mucho, que se dedicaba a hacer eso. Hasta que le eché la foca. ¿Y quedaste como la acuática? Mira, yo soy súper tranqui, pero cuando a mí me ofenden real, yo me puedo poner acuática. No, le eché la foca real. Les dije, ¿saben qué más? Humillándome igual un poco. O sea, como, no sé, que le eché la foca con cuática y después te sale con una frase de niño chico. Oye, ¿sabes qué más? Oye, ¿sabes qué más? No, y humillándome igual, porque les dije, ¿saben qué? Yo no tengo hijos, tengo un perro. A ver si les gustaría que ustedes yo agarrara sus fotos de sus cabros chicos que tienen en su caga de escritorio y se la anduviese colgando al techo. Primero, para mí, me gané un chan. Nada que ver, po. Segundo, esto es bullying. Y tercero, weón, me los cago porque igual tenía cierto poder, ¿cachai? Como que no eran a venir a huellarme. En fin, les habré tirado un par de chuchadas, les quedó claro, no me volvieron a molestar. Pero eso era bullying, a todas luces, ¿cachai? Si yo hubiese sido una persona más vulnerable, quizás me podría haber afectado mucho más. Sí. No corresponde. No me cae mal esa persona. ¿Encima era tu perrito? Era mi perrito, que es hermoso. Yo creo que había envidia. El mismo perrito de ahora. Luisito, por supuesto. Luisito es un que yo le digo Luigi. Luigi. Hay harta gente que le dice Luigi. Luigi. Gente con problemas auditivos, claramente. Oye, tengo problemas auditivos. Tengo un problema de concentración. A mí, sé que yo he trabajado tan poco en oficina que no he alcanzado a tener problemas. Llegó. Oye, yo quiero... ¿Podemos poner una música? Quiero... Maca, que pongamos una música de erudición, de sabiduría, de academia, porque tenemos a una abogada presente en el estudio de la Los Solte. Nicole Enríquez, un aplauso para Nicole Enríquez. Acá me siento aquí. Ya, mira, yo había pedido que hiciéramos un corte en realidad mientras ingresaba, pero voy a hacer todas las indicaciones al aire nomás.
Toma asiento, ponte los audífonos, cuéntame si escuchas bien. Si quieres un cafecito, un tecito. Y ahora que empiecen a llegar los audios y las preguntas al hashtag que lo solte, con las preguntas sobre problemas laborales de cualquier índole, o si tienen dudas, si quieren contratar a alguien, pasar con el trabajo doméstico, como quiero una persona que me haga el aseo 2 veces a la semana, pero no sé qué tipo de condiciones tengo que tener con esa persona, si tengo que hacerle contrato o no. Todas esas preguntitas. Oye, y habla cerquita del micrófono, por favor, y te escuchas tú misma en los audífonos. No se escucha. No se escucha la abogada. Ahora, ¿sabes por qué? Porque acá la estamos censurando. Como, ¿le invitamos para censurarla aquí? Hola, ahí sí, me escuché, qué bacán. Oye, bienvenida Nicole. Nosotros habíamos hablado. Disculpen por el atraso, pero no te preocupes. No te preocupes. Oye, yo quiero hacer unas preguntas igual. Después de aprovechar la abogada, pues es que tengo unos primos en el sur que se pitearon, ¿te caché? De que tuvieron un problemita legal ahí con unas ventas de cosas. Es típico eso. El otro día fui a un funeral y me hicieron consulta. ¿En serio? ¿En serio? De más. Yo no estoy metida en ningún tete. No. ¿Sabes que no tengo preguntas del índole personal? Porque siempre cuando viene, por ejemplo, una ginecóloga, es que me pica la zorra, como que empieza al tiro a aprovechar de hacer preguntas personales. Que dice que tengo un champiñón en el poto. Una empieza con sus tonteras personales. ¿También tenía hongos 3D? No. La raja. ¿Qué? ¿Pero de qué existe el hongo? No tienes, te digo. Era una pregunta. Champiñón, sí. No, era un chistecito que yo estaba diciendo acá. Como, ¿existe eso? ¿Me tengo que preocupar? No, yo creo que tengo que empezar a googlear. Partimos mal, porque ya empezamos hablando ordinariese y tenemos una persona aquí que sabia. Sí. ¿Cachai o no? Tenemos a Nicole Enríquez. Esta persona estudió años en la universidad. Estudió más años que nosotras. Muchos años. No como yo, que me demoré como 3 años en sacar el proyecto de título, que es otra cosa. Claro. Tiene que ver con estudiar necesariamente, tiene que ver con fumar marihuana. Yo me demoré 6 años en sacar diseño gráfico. Me encanta. Medicina antidiseño, bueno. Ingeniería antidiseño, bueno. A mi favor quiero decir que congelé entre medio. Pero la Nicole no. Ella tuvo que dar el examen de grado. ¿Qué onda los abogados? ¿Tienen como 4 instancias? Sí, examen de grado, un proyecto como de título y la práctica de 6 meses. Y es como una de 6 meses. Bueno. Gratis. Gratis. Ni siquiera para la micro, ni colación, ni nada, gratis. ¿Y eso tienes que trabajar en organismos públicos o no necesariamente? La CAG te asigna la Corporación de Asistencia Judicial, que depende del Ministerio, que depende del Ministerio de Justicia, tiene las prácticas. Yo la hice en Derecho Humano. Ah, mira, qué bonito. Sí. Bueno, por lo menos tienen la oportunidad de trabajar en algo que sea como un aporte. Sí, es que estaba pensando justamente eso, que claro, en un proyecto como educación gratuita sería bacán que todos los oficios pudiesen después de retribuirse de esa forma. Porque si no, bueno, no hay gente trabajando en el servicio público, pues. Los médicos. Los médicos sobre todo, pues. Que al final es como la vocación no estaríamos yendo a la vocación. Ya, pero es que mira cómo nos empezamos a dispersar por la chucha. No, pero esto es como una conversación. No, aquí ya no puede ser esta situación. Oye, yo te sigo en Twitter. Sí, yo también te sigo en Twitter. No, si esta ya la tenía cachadita ya. Yo la tenía cachadita. No, de hecho, te citamos aquí, era una excusa. Oye, ¿cómo estás, Nicole? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo te despertaste hoy día antes de empezar de lleno con las preguntas de índole? Desde lo más básico, oye, ¿puedo bajar un poco? Sí, baje todo lo que quiera el micrófono. Sí, dale nomás. ¿Llegaste sin novedad? Sí, bacán. ¿Llegaste sin novedad para acá? Me costó llegar. Lo confieso. ¿Qué pasó en el camino? Narranos tu camino. Taco, me vine en micro, Vicuña Maquena, Irarrázaval, después tomé la micro aquí en Chile, España, porque una anda en micro. Tomé la micro acá en Chile, España y llegué acá muy fácil. O sea, como que la caminada para acá fue muy nada. La micro, de hecho. Nada, son como 2 minutos. Pero como venía contra el tiempo, tomé la micro. Está bien, sí. Está bien. Oye, ahora sí, vamos ahora con... Sí, ahora mucha vida personal, mucho... ¿Qué? No, es que con la Lula tenemos... Vamos a empezar por cosas muy simples. Tengo preguntas, por ejemplo, sobre la obligación en la vestimenta de las mujeres, sobre todo los códigos del vestir en tipos de trabajo y también de que las mujeres tengan que ocupar maquillaje. ¿Eso es legal o eso estaría dentro del rango de la ilegalidad? En lo personal
igual, claro, estas cosas están reguladas como generalmente por memos que se mandan dentro de la empresa, o también mediante reglamentos internos que tienen que ver con ciertos temas, pero claro, o sea, el reglamento debería ser respecto, no sé, si tú eres, por ejemplo, constructora, del uso del, no sé, de los anteojos, de los guantes, pero respecto de como de vestimentas que tengan que ver con el trabajo que estás realizando, como medidas de protección al trabajador. Claro. Pero si te van a pedir que vayáis con mini o maquillada de tal forma, yo estimaría que es ilegal. Porque, por ejemplo, en las azafatas pasa eso, po. Claro, pero ahí hay otro, claro, pero ya es un tema que yo creo que está más como normalizado, como respecto de la vestimenta, este uniforme institucional, que claro, el uniforme no es ilegal, pero si te están diciendo que te tienes que pintar los labios, no sé, de color rojo, o los ojos de color negro, ya ahí se están inmiscuyendo en tu vida como personal y privada, que no, eso que no corresponde. Va a ir cambiando, yo creo ahora, sobre todo con la tendencia, diría, no sé si suena superficial decir tendencia, pero creo que también la gente está como valorando más la expresión personal. Exacto. En cómo nos vestimos, cómo nos maquillamos, cómo nos presentamos al mundo, y en ese sentido está como bien anticuado esto de como tienes que andar con el moño para atrás y los labios rojos opaca. Exacto. Y también los zapatos con taco. Como... Exacto. También, eso que es súper... Gracias. Pese a que de los mismos organismos que velan en parte como por los derechos de la salud de los trabajadores, que sería por ejemplo la ACH, la Mutual, el Instituto de Salud Laboral, desde ese punto de vista, claro, o sea, la ACH, por ejemplo, tiene una campaña que es de la hora sin taco, que de hecho le regalaban como unas bolsitas a las trabajadoras para que llevaran los tacos al trabajo, que es también algo que hago yo en mi cotidianidad, o sea, cuando voy a audiencia ando con zapatillas, llego al tribunal, me cambio de zapato y entro a audiencia. Yo ahí tengo una pregunta, porque la ropa formal de mujer se considera, o sea, ¿tiene que ser con taco en estas situaciones? No está arreglado, pero por ejemplo yo voy con zapatos no de taco necesariamente, pero un zapato más o menos formal, claro. Pero ya es un tema como personal, no es que el tribunal me esté exigiendo que vaya de una u otra forma. No, y aparte que pasa también que te toman más en serio cuando hay... Exacto, yo en mi caso va más por ese lado, por ejemplo yo tengo tatuajes en el brazo y me los tapo. Claro. O sea, igual también está como el autopaqueo para no, por ejemplo, hacer que el juez te tome mala o te miren mal, es un tema más de como social, más que otra cosa. En la historia que contaba antes de cuando trabajaba en Top Chef, era más chica y tenía una cara de pendeja así brígida, y me pasaba que yo al principio, estaba hablando antes que tenía una pega que era como un cargo un poco más alto de lo que yo esperaba en ese momento, no lo tenía tan claro, y iba vestida muy pendeja al principio, como con buzo, yo no me maquillo, entonces iba con el pelo como suelto así, y me daba cuenta que también influía eso en que no me tomaran tan en cuenta, o sea, tan en serio. Y me tuve que empezar a arreglar un poco, y una vez que hice eso, la actitud de la gente cambia, ¿cachai? Si no, la gente es muy condescendiente o asume que está ahí, no sé por qué, ¿cachai? Sí. Entonces, claro, a veces no es tan solo algo como que te exijan, sino que también hay una como hueá el autopaqueo personal respecto de ciertas circunstancias real. Oye, yo le había dicho a la Nicole que habláramos desde lo más básico. Sí. Para entender más o menos qué pasa con los derechos laborales. Hay una breve historia que podríamos saber de cómo se empiezan a ganar los derechos, porque creo que obviamente nosotros alegamos ahora por cosas que igual todavía atentan a lo mejor contra nuestra dignidad como personas en ciertas dinámicas que se dan en el trabajo, o exigencias, o cosas que todavía no están reguladas como nosotros quisiéramos. Pero obviamente había un avance. Antes las condiciones en las que trabajaba la gente eran horribles, ¿no es cierto? También porque había otro tipo de trabajo, o no sé, estoy pensando más para el campo. La gente tenía que lidiar con pesticidas y cosas que, no sé, en Rancagua había un tema con eso. Había un montón de gente que había nacido con problemas genéticos, por ejemplo, por que sus madres habían estado en contacto con pesticidas. Entonces, eso es un extremo, me refiero. Espero que esas cosas ya no sé si estarán ocurriendo todavía. Pero, ¿cómo se van ganando
estos derechos? Mediante el sindicato. Ya. Y yo creo que con eso hay que ser enfática, que todas las conquistas laborales de los últimos años se deben principalmente a la lucha de los trabajadores y trabajadoras organizadas mediante el sindicato, y a través de ello existen varios mecanismos en la ley que permiten negociaciones colectivas con el empleador, y todo este tema que uno ya conoce más o menos, que tienen ciertas cercanías con el tema de la huelga y un montón de cosas más. Pero claro, o sea, el derecho laboral es un derecho que está como en permanente cambio. De hecho, yo diría que es el derecho que, como las normas que más cambian dentro del año, porque es un tema que ya tiene que ver con lo cotidiano. O sea, todos vamos al trabajo, todos queremos trabajar, todos queremos... Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que el derecho en parte va un poco, no a la par, no va a la par de la sociedad, pero sí pretende estar un poco más a la par que, por ejemplo, otro tipo de normas, por ejemplo, las civiles, que de verdad cuestan cientos de años para poder modificarse. Perfecto. Entonces, Chile hace un par de años tuvo una reforma importante, que es la reforma laboral, que hizo que los procedimientos laborales fuesen públicos, orales, mediante un juez que está ahí participando de la audiencia. Entonces, eso ha significado que los trabajadores tengan, y las trabajadoras también, tengan mayor acceso a la justicia, que es algo que parece como no importarle tanto. O sea, la gente piensa que el acceso a la justicia en Chile principalmente está instaurado como poner un lindo edificio, un edificio que tenga baños, por ejemplo, pero el acceso a la justicia va más a lo sustantivo, o sea, cómo el trabajador y la trabajadora hace funcionar el sistema judicial laboral en pos también de sus derechos laborales. Oye, cuando habláis de sindicato, tener un sindicato es algo necesario para los trabajadores. Absolutamente necesario. Para poder hacer valer su derecho, porque sabemos que los jefes no vas a salir de iniciativa propia. Por jamás. ejemplo, como la génesis histórica de lo que es el derecho laboral como occidental, nuestro derecho laboral es una corriente de protección respecto del trabajador y la trabajadora, y no es que lo diga no, lo dice la propia ley, que establece principios básicos de protección al trabajador y a la trabajadora, puesto que se entiende que el trabajador es la parte más débil de la contratación laboral. Entonces, cuando escuchamos a Piñera, a Monkeberg decir que el trabajador podrá negociar con el empleador, es como romper la génesis de la historia de la ley. O sea, no hay una igualdad de condiciones entre empleador y trabajador, y eso es algo que ya está escrito, que ya está... O sea, hashtag se sabe. Exacto, hashtag se sabe. Mira, acá Nati Dueñas en el hashtag a los Solte en Twitter pregunta: ¿cómo se puede formar un sindicato? ¿Hay un mínimo de personas necesarias? Y a raíz de eso también quiero preguntar... ¿cómo funciona actualmente? Porque parece que hubo una reforma laboral que establecía nuevas... claro, se establecieron los quórums, se cambiaron los quórums que existían antes, y claro, y va a depender de la cantidad de trabajadores. Igual la ley en ese aspecto es un poco más clara, y la información que tiene la Dirección del Trabajo también es buena, como de acceso por internet, y ahí se puede establecer cuántos son los trabajadores mínimos para negociar. O sea, para formar un sindicato, perdón. Los quórum mínimos. Entonces no es como que no sea un estándar, claro, sino que tiene que ver un porcentaje con la cantidad total de trabajadores. Exacto. Y no hay un cuoteo de género en ese sindicato. Es que va a depender de la actividad productiva. O sea, por ejemplo, es usual que los sindicatos, por ejemplo, de Falabella, de tiendas como de retail, sea fuerza femenina la que está trabajando. Claro. Entonces, en ese caso... Sí, un trabajador de la construcción o algo claro. así. ¿Y esa adhesión es voluntaria? Es voluntaria. Ya. ¿Y cómo funcionan, por ejemplo, los rompehuelgas? ¿Y hasta qué punto una empresa tiene la obligación de negociar en Chile para solucionar el problema con sus trabajadores? Porque tengo entendido que la Bachelet había hecho una reforma, parece, que prohibía o sea, como que no se podía contratar gente. Exacto. Mientras hubiese huelga, pero no sé si ahora sigue vigente con Piñerín. ¿Cómo está la situación actual? Bueno, la situación actual no es muy buena.
debido a que, claro, existen estas personas como rompehuelgas que le llaman, que básicamente es como... Chupapicos del jefe. O sea, más allá de eso, claro, que hay un reemplazo de trabajadores, pero igual la ley a su vez también es confusa y los mismos tribunales tampoco han sabido cómo fallar respecto de ciertas circunstancias que la ley no establece. Entonces yo recomendaría como ver como el caso a caso, más que dar una respuesta como amplia respecto de esto, porque tampoco es que la haya. Oye, ¿y qué organismos existen para proteger los derechos de los trabajadores o para poder funcionar como mediadores en conflictos que puedan darse en el trabajo? La Inspección del Trabajo es como el organismo por excelencia, como institucional, a donde pueden recurrir los trabajadores. Sin embargo, igual es como el CERNAC, pero de los trabajadores, en el sentido de que tampoco se poseen tantas facultades como de fiscalización, ni tampoco, o sea, sí fiscalizan, sí se levantan los respectivos informes, pero el tema es que tampoco hay una preparación como técnica del asunto. Entonces es usual, por ejemplo, que la Inspección del Trabajo vaya a una empresa, curse las multas, ese trabajador vaya de reconsideración administrativa ante la misma Inspección del Trabajo, o sea, la Dirección del Trabajo, o opte por un procedimiento como judicial, y es usual que en el tribunal se rebajen estas multas. Okay. Y se parte, no sé, yo hace un par de tiempo tuve una causa de un joven boliviano que a su vez era homosexual, trabajaba en una mina y le decían que era el maricón boliviano dentro del aspecto laboral. El tema es que la Inspección del Trabajo investigó, vio, por ejemplo, que los baños estaban rayados como en contra de él, así como el boliviano maricón, etcétera. Sin embargo, cuando después nosotros llegamos a juicio a Calama, la jueza nos dice que, claro, que la Inspección del Trabajo investigó, pero que ese papel en su tribunal podría no tener ninguna validez. Y también debido a la poca como técnica que poseen los mismos como fiscalizadores en la función de fiscalizar. Pues. Que funciona, me imagino, peor en regiones también. Y también en Santiago. Yo creo que en Santiago igual el trabajo de la Inspección del Trabajo, no sé, o sea, es difícil decirlo porque es gente que una ve como todos los días, pero tampoco es un trabajo en lo cual el mismo Estado se preocupe como de profesionalizarlo. Claro, no tiene que ver necesariamente con que sean los trabajadores los que están o sea, no en falta, sino que no capacitados, sino que al final es todo cómo se maneja todo el organismo. O sea, todos no estamos capacitados de la forma que se requiere en un sistema actual, que es profundamente capitalista, profundamente neoliberal. Y en eso yo creo que hay que hacer énfasis, por ejemplo, con esta nueva reforma de Piñera, que tratando de buscar ahí algún boletín, algo, no encontré nada. O sea, solo hay una página web que es de modernización laboral que establece ciertas cuestiones como muy genéricas y claro, pues ahí una se da cuenta como de la génesis real de la reforma. O sea, es una reforma, y de hecho los empresarios están muy contentos con esta reforma. Eso ya es sospechoso. Entonces eso ya es sospechoso que haya aquí tanto que claro que va a propiciar mayor empleo, mayor facultades como de contratación. Entonces lo que hay detrás de esto, a mi modo de ver, es que se busca una flexibilización laboral importante, más de la que ya hay, y que a mi modo de ver también perjudica principalmente a los trabajadores y a las trabajadoras de este país. ¿Cuáles son las diferencias como más importantes que plantea esta reforma? Mira, yo igual acá hice un poco de como... hice mis tareas. Su punteo loco. No sé, por ejemplo, claro, estimula, claro, habla de esta jornada que el ministro Monkever ha estado muy como en la tele, haciendo como pequeñas como pizarritas, explicando. Claro, aumentar una jornada, o sea, en Chile la jornada ordinaria de trabajo es no puede ser superior a 45 horas semanales distribuidas en no menos de 5 días ni más de 6. O sea, hay que tener un generalmente...
Claro, una trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo de las horas, cómo se van computando en la semana. Esta reforma pretende abrirla a 180 horas mensuales entre no menos de 4 días ni menos de 6 días. O sea, podrías trabajar 4 días, 180 horas mensuales, y lo que establece la ley es que una va a poder como negociar con el empleador como los días que una quiere trabajar semana a semana. Yeah. A mí no me queda muy claro de esto porque, como les digo, no pude leer el texto como íntegro de la reforma, pero claro, o sea, la idea es que se distribuyan que se pase a una jornada mensual de trabajo y ya no semanal, de 180 horas mensuales distribuidas en no menos de 4 ni más de 6 días. Entonces seguidos. Podrías trabajar lunes, martes, miércoles y jueves y tener libre el viernes, como decía el ministro, de trabajar desde 7:30 de la mañana, creo, hasta las 8 de la noche. Claro. Y ahí claramente no se está considerando un tema de salud mental ni nada, o sea, de carga laboral, imagínate. Exacto. En Chile, por límite, la jornada no puede exceder de más de 12 horas diarias. Ya. Actualmente. ¿Y se respeta, crees tú? No. Es que más encima, jornada, o sea, 12 horas diarias en el trabajo mismo, pero uno no vive en el trabajo, entonces los traslados no cuentan. Exacto, dentro de eso. Y tampoco cuenta la colación. Por ejemplo, por ley, por Código del Trabajo se establece que la colación no puede ser inferior a 30 minutos. Es general que den 1 hora, pero claro, o sea, la ley parte de un mínimo de 30 minutos, que es también lo que está en discusión en esta reforma. Por ejemplo, quieren disminuir que si el empleador te da 1 hora de trabajo, tú le digas, no, quiero solo media hora de trabajo para poder tener media hora más libre para poder irme media hora antes, básicamente. O sea, porque la colación no se imputa a la jornada laboral. Entonces, en teoría, las 8 horas de trabajo son 9 horas de trabajo, contando la hora de colación. Que heavy, porque en esa hora uno igual está alienado al trabajo. O sea, tenés que elegir almorzar un lugar cerca del trabajo, si es que no lleváis tu propio almuerzo. Igual, o almorzar frente al computador viendo una película para no perder tanto tiempo. Y de hecho leí por ahí que había alguien que decía que en un on-case market la mamá no tenía un lugar para comer. O sea, claro, o sea, no... Claro. Ahí estamos hablando de una vulneración básica a los derechos fundamentales del trabajo. Básico, claro, ¿cuáles son los básicos mínimos obvios? Como tener un lugar para almorzar, es ilegal no tenerlo, entonces. Claro, también va a depender de la cantidad de... O sea, esta cuestión es como caso a caso, o sea, no hay como una receta magistral. Ya, no es como, si no tienes lugar para comer, tienes que tener la obligación de tener cheque restaurante para que almuerces en un restaurante. Exacto. Ya. Baño, obviamente. O la colación, que también la pagan los empleadores como un bono de colación, que dan de 20 lucas, como si la gente comiera con lucas al día. Sí, a mi hermano, por ejemplo, me dice, claro, le dan el ticket, bueno, ahora no es una tarjetita, ahora no son cheques, pero son como de 3.500, pero en el centro de Santiago ya todos los almuerzos están a 4.200. Como que ya subió el precio, entonces es como que en el fondo está medio amarrada a tener que gastar plata igual en el almuerzo, así que al final se gasta la hueá de mercadería. Pero están como esas trampitas también como... Claro, o sea, en un espacio de trabajo hay que por lo menos tener una mesa en donde los trabajadores puedan comer, por lo menos un lugar donde puedan calentar el almuerzo, si la empresa no se los va a proveer como en un casino. Entonces son todas esas cosas que pueden ser objeto de fiscalización por parte también de la Inspección del Trabajo. Y me parece también como súper grave que aparte... con esto de que la gente, al final todos los trabajadores almuerzan en lugares distintos con los cheques y no tengan un lugar para reunirse, que al final no te puedes generar comunidad y hablar de tus problemas laborales, po. Y también esa individualización del horario de trabajo, como, bueno, si yo quiero trabajar 180 horas seguidas, me mato con eso, y después tener mi día libre, tampoco voy a tener como una conexión laboral con tus otros colegas. Entonces, esa individualización hace que finalmente la gente se despolitice. Exacto, y también desde donde la propia nomenclatura como del castellano, por ejemplo, que hayan lugares como Starbucks que hable de colaboradores y no de trabajadores. O sea, ya se ha ido hasta flexibilizando el lenguaje laboral cuando hablamos también de los propios trabajadores. O sea, claro, yo no soy colaborador, yo soy un trabajador, entonces yo creo que hay que ser bien claro igual con esto también del lenguaje, que el lenguaje igual, como dicen, va creando realidades, como muy cliché, pero claro, en parte sí. En parte sí. Es muy heavy porque siento que a veces cuando uno trabaja en un lugar, que como uno es cliente de ese lugar puede parecer cool,
quizás te tratan de hacer creer que con condiciones laborales mínimas o con sueldos mínimos, igual te tienes que sentir bacán por trabajar ahí, camisetearte. Exacto. Y al final te convierten en un branding del lugar. Exacto. Y no te están pagando por ser un branding del lugar, que es como un agregado. Una vitrina en mi caso particular, por ejemplo, lo que más desde mi experiencia al tratar también con sindicatos, trabajadores, trabajadoras, como en lo cotidiano, es que el trabajador cuando lo despiden, más allá de quedarse cesante, por ejemplo, de decir ya no voy a poder tener más plata o me van a costar encontrar un empleo, lo que le duele es como la traición del patrón, que por qué lo echó si él entregó tanto tiempo y tantas ganas y tanta fuerza al trabajo. Pero yo creo que hay que mirarlo desde la racionalidad. Finalmente uno está entregando servicios como servicio, ya sea a través como del intelecto, cuando uno es abogado, o a través también del trabajo físico, y ¿qué hace el empleador? Te entrega una remuneración por esos servicios. Entonces yo creo que hay que mirarlo desde la esfera técnica de lo que es el trabajo, y que el trabajo conlleva explotación, lo queramos o no lo queramos. Aunque trabajemos 3 horas al día, esas 3 horas están sumergidas dentro de un ámbito de explotación laboral, porque el sistema es así. Claro, el sistema laboral está hecho de esa forma, el sistema capitalista también, entonces es un tema como de la estructura del sistema. También además hay trabajos en los que tu pega no se queda en la pega. Exacto. Te lleva ahí, no solo pega para la casa, sino que también como un estrés mental respecto de lo que tenéis que llegar a hacer al otro día. Yo creo que el caso de los profesores principalmente, yo creo que es como el ejemplo como de excelencia de lo que es llevarse pega para la casa, tener que revisar pruebas, tener que preparar la clase para el otro día. Y el daño físico y mental, porque también es gente, por ejemplo, que habla en voz alta en clases con, no sé, vos cabros chicos que están gritando, eso te hace daño a la garganta, a las cuerdas vocales, ¿me entendís? Como creo que hay un montón de como factores asociados a esa pega que la hacen una... con la importancia que tiene o que debería tener, más encima no sé si se cuidan esos otros factores, ¿cachai? Como de, puta, sabemos que les pagan mal, pero además, oye, habría que tener ojo con el tema salud mental, que yo creo que no es menor para una persona que vive trabaja en una pega tan estresante como esa. Sí. Hay un tema también físico de estar forzando la voz, ¿cachai? Sí. Por ejemplo, el tema de la salud mental es un tema que en lo personal me interesa mucho desde el punto de vista del trabajo y del empleo, puesto que, claro, en Chile son muchas las yo te diría que es como la licencia por excelencia de los trabajadores que por temas de afección mental, estrés, por temas de trabajo, estrés, depresión, trabajadores y trabajadoras que son víctimas de acoso, ya sea sexual o laboral. Y el tema es que el sistema tampoco está dando una respuesta favorable a estos trabajadores, puesto que usualmente, como para explicarlo como desde lo más básico, cuando el trabajador o la trabajadora adquiere una enfermedad a consecuencia del trabajo, tiene derecho a un seguro profesional de accidentes o enfermedades. Ah, eso no... Que es una ley que en lo personal es una de mis leyes favoritas, puesto que está como sumergida dentro de un sistema como de la solidaridad. Entonces, cuando yo, por ejemplo, no sé, si yo estoy trabajando acá y me caí y me fracturé el pie, yo puedo ir a la H, a la Mutual, o con quien mi empresa tenga el convenio para que me atiendan. Pero claro, cuando son temas físicos, la H responde súper bien, tienen hasta kinesiólogos, o sea, se da como una prestación del servicio, yo te diría que de relativa normalidad. Claro, es eficaz, te atienden, te dan la terapia completa, te operan, ¿cachai? Un montón de cosas. Pero cuando son dolencias del índole mental, es usualmente que te digan que tú, por ejemplo, que tu depresión fue contraída por tener problemas en tu casa, con tu pareja, pero obviando que el trabajador pasa más de 10 horas al día trabajando y pensando en el trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando la H o la Mutual inicia la investigación por estos temas, van a la empresa, preguntan a los compañeros, y claro, o sea, el compañero no va a decir que es verdad que el patrón trata a todos los trabajadores mal. Entonces, ¿qué tiende a pasar?
que son sacados de este sistema como de enfermedades profesionales, y una tiene que pagar con sus medios, ya sea la consulta psiquiátrica, psicológica y de terapia. Y ahí ese es un temazo en realidad. Es un temazo. Que lo estoy grabando para el Instagram. Entonces hay una ley que debería cubrir eso, así como cubre los accidentes laborales. Exacto, cubre accidentes laborales y enfermedades profesionales. Oh, se me borró toda la weá, conche tu madre. Se me borró todo. Llevaba 4 hilos de... Ya, espérate. Se nos estresó. Calmado, se nos estresó. No, pero es un temazo ese en realidad, porque efectivamente, claro, es como la violencia psicológica versus la violencia física. Exacto. Es mucho más fácil comprobar cuando hay un golpe físico que cuando hay un golpe psicológico. Exacto. Y las pegas generan mucho estrés. Las relaciones interpersonales en el trabajo, los jefes. Nosotros además, yo creo que el chileno tiene como una tendencia a la sumisión, que obviamente ya sabemos de dónde la heredamos, ¿no es cierto? Creo que somos bastante sumisos, que nos cuesta un poco valorar todo lo que sea relacionado a salud mental. O sea, exacto. Yo creo que todos hemos visto cómo se le... Y hasta yo me he dado cuenta que me he visto a mí misma haciéndolo, obviamente me trato de corregir, pero cuando uno como que le baja el perfil a ese tipo de cosas. Como no, si no es para tanto, ¿cachai? Y bueno, si es para tanto, la gente es sensible, vivimos en un mundo que más encima va cada vez más rápido, pasamos poco tiempo en la casa, nos alimentamos mal, tenemos poco tiempo para nosotros, ¿cachai? Como que, y más encima en la pega a veces recibí cierto tipo de abuso que es muy común, yo creo que a todos nos ha pasado. Comunísimo, es demasiado común. Es demasiado común. Sí. Y obviamente eso alimenta al estrés porque se suma a otros factores que también a lo mejor pueden tener que ver con la vida de uno, no sé. Estoy pensando, ya me voy a poner a mí de ejemplo, pero alguna vez me pasó cuando tú estabas en una pega donde tenía muy mala comunicación con mis compañeros. Era una pega que yo como que sentía que la sabía hacer, pero estaba con hombres en la pega que se valoraban y validaban mucho sus propias ideas, y las mías era como que ninguna era buena, que yo dudo que haya sido así. Y me pasó que en el mismo año mi mamá le dio cáncer. Y tenía esa carga por un lado, que era algo que a lo mejor no tenía que ver con la pega, pero sumado a que en la pega me sentía bastante como vejada, ¿cachai? Como que los hueones no me dejaban hacer mi pega, ¿cachai? Entonces se te suma todo y al final te da la mierda y ejecutáis mal en la pega. Después eso significa que terminé ese proyecto. Yo más encima trabajo por proyectos, entonces boleteo, nunca tengo contrato, significa que termino una pega y no sé cuándo voy a tener otra pega después. Entonces eso después se tradujo en que estuve meses y meses sin pega, ¿cachai? Y es como nada te resguarda, ¿cachai? Cuando tú estás en un estado mental débil a veces. Exacto, ¿cachai? Y además también tiene que ver con la autoestima, que la gente ya estados agudos de depresión, que sentís que básicamente no servís para nada, que eres como desechable, que tu trabajo no se valora. Entonces, claro, ahí hay una falta grave del sistema, como de hacerse los tontos respecto de estas como dolencias mentales o psicológicas dentro del ambiente laboral, porque es rarísimo que te digan, no, esta cuestión te pasa por temas familiares o de pareja, o no sé, existencialistas, cuando finalmente una sabe que está todo el día trabajando y que evidentemente el Estado, o sea, si te están acosando en el trabajo, es evidente que de ahí germina todo. Habíamos hablado antes con la Pau un poco de eso, del bullying laboral, que ahora, claro, tú lo mencionáis, estúpidamente no lo habíamos mencionado, pero estamos hablando de acoso laboral, que puede ser acoso sexual en el trabajo, y también acoso, ¿no es cierto?, en el sentido de hostigamiento u otro tipo de conducta. la ley distingue dos tipos de acoso, por decirlo de alguna forma, que ya sea un acoso laboral, y el otro es un acoso sexual. Ya. O sea, son dos tipos de acoso. La ley en el tema del acoso sexual fija un procedimiento como de denuncia, de contestación del empleador dentro de ciertos plazos, y el de acoso laboral también debe ser mediante una carta como a tu empleador para que se inicie como una investigación. Y también encontré en la nueva reforma un procedimiento de acoso sexual que también sea aplicable al procedimiento de acoso laboral, ampliando, claro, a los empleadores en esta práctica. Y además lo que señala la reforma es que podría haber terceros
que yo creo que ahí también tiene una génesis como neoliberal, como de externalizar estos servicios en consultorías para que realicen estas investigaciones dentro de la empresa. Entonces yo, empleador, si tengo, por ejemplo, un trabajador que me dice que lo están acosando, con esta reforma yo podría contratar los servicios, según también lo que yo entiendo, de este tercero que podría investigar esto. Actualmente, claro, la investigación la realiza el empleador y cuando el empleador no puede realizarla, también la podría realizar la inspección del trabajo. Pero esa comunicación debe ser por escrito a la inspección del trabajo, entonces ahí también se va como ampliando todos los plazos. Lo ideal sería que fuese un organismo independiente, o sea, como la inspección del trabajo, ¿no? Como que se hiciera cargo, o sea, porque... A mí me interesaría ver como el proyecto como total, como leer, no sé, artículo 3, tanto, porque igual así, de verdad, son puros enunciados que están establecidos, como que no hay una certeza clara de lo que estamos como enfrentando, por decirlo de alguna manera. También respecto de la reforma, vi algo que no me parece tan malo, que es un subsidio de contratación a personas privadas de libertad de hasta 3 años. Entonces, que eso actualmente no existe en la ley. Entonces, claro, esta página habla de que podría haber un subsidio de contratación a personas que están privadas de libertad, o sea, cuando tienen una salida alternativa, por ejemplo, cuando están, por ejemplo, no sé, con arresto domiciliario o arresto, no sé, como con reclusión nocturna para que puedan desempeñar algún trabajo con subsidio de hasta 3 años, que yo entendería que el subsidio lo va a dar el Estado, me da la impresión. A mí lo que me da cosita de eso es que, claro, los que están con arresto domiciliario son puros cuicos, entonces como que le dan ese tipo de condena. Claro, pero no necesariamente, también hay gente como una... Que no conozco a nadie que esté como en una casa pareada con arraigo domiciliario, ¿cachai? Es que los pobres están en la cárcel. Por eso, po. Entonces ahí me parece como que ahí tenéis razón, es como claro, pero este yo creo que es como el ítem para decir, que liberal es el gobierno, que se preocupa como de puta, le salió el tiro por la cuerda, me puse al tiro. Le diste la pillería la wea. Oye, espérate, que es que es la hora del mini break. Vamos a aprovechar de saludar a una gran amiga de nosotras también, a la Jajo, que es la Javiera Tapia, que hoy día está de cumpleaños, gran periodista y feminista de este país, de medios musicales. Así que amiguísima mía, quiero tomarme unas palabras, por favor. Sí, por favor. Decir que la adoro con todo mi corazón, que es una de las personas más importantes de mi vida en el último tiempo. Así que, Javiera Tapia, estoy enamorada de ti un poco. Jajo, lo más grande de este país. Nos vamos al mini break, nos vamos con una cancioncita y seguimos pelando al sistema y derrumbando el capitalismo desde adentro. Ahí me escucho. Te estoy viendo, soy tu fan. Te amo. 2 pesos la hora, guau. Estamos acá. Oye, justo estamos hablando. Oye, McDonald's paga como el hoyo. Es que de verdad, oye, gente, es que es brígido porque uno no le puede decir a la gente, oye, no traje McDonald's. Exacto. Porque a veces no es una decisión trabajar en un lugar o tener un tipo de oficio. Entonces, el tirón de orejas es siempre para la gente que corta el queque, la gente que reparte la platita. Es como, weón, no necesitas ganar un sueldo de 100.000 millones de pesos mensuales y que otra persona de tu misma empresa gane 180 lucas en un turno, ¿cachai? Yo creo que lo que dice es totalmente cierto. O sea, esa es la weá, hay una riqueza grosera que llega a ser ordinaria de tanto que hay. Entonces, claro, repartan mejor la torta. Yo me acuerdo una vez que fui como, cuando estaba en la universidad, segundo año, fue una entrevista. Yo vivía en Maipú, ciudad satélite, donde la concha es su madre de Maipú. Y la entrevista, la única pegas que pude encontrar eran como de promotora y cosas así. Más encima, como yo no era cuerpo hegemónico promotora, soy chica y como con mis rasgos no son alemanes, era promotora de Guascumas, pues, como de Clorinda, ¿cachai? Entonces había como una jerarquía. Como que era el todo con la cuestión limpiando el baño. Sí, yo era ese tipo. Entonces dije, ya no, y me daba paja trabajar de promotora porque era estar parada. Dije, ya por último, doblando ropa en el retail. Y fui a una entrevista en Falabella, era de la dehesa. ¿Y tú viviendo en Maipú? Yo viviendo en Maipú, entonces era de 10 a 6 de la tarde, creo, y 1 hora de colación de media hora. Y fui a la entrevista, creo que ahí ya hay 7 horas. Entonces me pagaban como si fuera part-time, solamente porque se ahorraron 1 hora de la legal, me podían pagar de part-time, y yo para llegar ida y vuelta ya, me echaba ya por lo bajo 1 hora y media,
porque tenía un bus de acercamiento que se iba por la autopista. Si me pasaba ese bus de acercamiento, si me atrasaba por alguna razón, cagaba en, no sé, cómo llegaba a la pega. Claro, y ahí me iba a demorar mucho más. Entonces, era como, estos hueones cómo se la arreglaron. Después me llevaron a conocer como dónde se almorzaba y desde dónde se recibía, o sea, desde donde uno tiene que, los lockers, hasta donde tenía que ir a almorzar, más toda la gente que trabajaba ahí. Era como, loco, tenía ahí como 10 minutos para almorzar, ¿cachai? Y la fila para calentar el microondas, toda esa wea. Y era como, ni cagando. Y alcancé a firmar un contrato, esto fue el 2009. Y después el fin de semana hablé con compañeras mías de la U y me dijeron, weona, empieza a trabajar de diseñadora gráfica nomás patuamente, empieza a hacer cosas chicas, logos para la ferretería de alguien, no sé. Y ahí ya lo hice y nunca fui a esa pega, pues yo ya firmé, nunca me pasó nada. O sea, todavía estás contratada. Todavía soy trabajadora de Falabella, weón. Qué tu madre. Pero es que pensé como, puta, y necesitaba las lucas, creo que me pagaban como 180 lucas. Hace 10 años atrás, no sé, debe haber subido a 200 lucas. Yo creo la proporción tampoco subió tanto. Pero, bueno, solamente porque se ahorraban una hora de la legal. Exacto. Y era como, no, chao. Exacto. Me vieron la cara, no. ¿Tenemos audios? Sí, tenemos muchos audios. Buena, cabras. Puta, yo igual estoy con la regla, weón. Y de hecho estoy cagando en el baño porque me le hincho. Ya, lo que les voy a contar es que, bueno, hace poco me echaron de la pega, una pega de... como de part-time, estaba trabajando los domingos. Así que era bacán porque, puta, estudiaba en la semana, ¿cachai? Y el domingo era bacán ganarse unas moneditas. Entonces yo estaba trabajando en esta weá de la ciclo-recreovía, esta weá donde cortan las calles todos los domingos para andar en bici, para hacer con los perritos, qué sé yo. La weá es que, bueno, de partida en la pega no contratan y... no sé, po. Hay pega en la weá que igual es un poco peligrosa. Bueno, la cuestión es que aunque no sea peligrosa, trabajar sin contrato igual es penca. La weá es que me echaron porque reclamé esta misma situación, así como de que no estaban contratando a la gente. Y de hecho, si tú reclamabas, te echaban, porque no teníais contrato, ¿cachai? Lo que me pasó a mí, que yo reclamé esta situación y me echaron. Y los barzas culiados, y le mando un saludo al chancho culiado de Francisco Correa, quien me echó, y bueno, ni siquiera tuvo la decencia de decirme alguna weá. Yo caché que me habían echado porque me echó del grupo del WhatsApp, po, weón. Así de culiado el weón, y así de flight, po, weón. Así que a la gente de la ciclo recreovía les digo, weón, están contratando pura gente de mierda, weón, como este culiado del Francisco Correa. Ojalá me esté escuchando el culiado. Y eso, cabras, aguante la gente que está con la regla, weón. Las quiero mucho. Oye, ¿les quedó claro, Francisco Correa? ¿Se te acabó la fiesta? ¿Cuánto tiempo uno puede estar trabajando sin contrato? ¿Se puede? Es un tema que la gente tiene que manejar y que no maneja, desgraciadamente, así que vamos a hacerlo de la manera más sencilla posible. El contrato de trabajo no requiere ser escriturado. O sea, la ley laboral señala que si se cumplen ciertos requisitos que establece la ley, hay un contrato de trabajo, independiente que el patrón te diga que estáis dando boletas, que no es contrato de trabajo. Verbalmente ya tiene una validez. O sea, en derecho del trabajo hay un principio que se llama de supremacía de la realidad. Eso significa que importan más las cosas que pasan, más que las palabras que la gente dice. No sé, como decirte, no, tú estás con boleta, tú no eres trabajadora. No. Porque si hay una relación de mando y de superioridad del empleador, hay un contrato de trabajo. Si te pagan un sueldo mensual, hay un contrato de trabajo. Si tienes que cumplir horario, hay un contrato de trabajo, independiente que estés dando boletas. Entonces, en los casos que yo he visto, tienen súper buena acogida en los tribunales cuando hay como cuando se tuerce un poco el sentido de la ley. Las boletas son solo para trabajo esporádico. No sé, pues por ejemplo, yo a veces doy boletas, pero por asesorías en particular que no conllevan una relación laboral. No sé, porque alguien, y me pasa, oye Nicole, ¿me podía hacer 5 contratos de trabajo? Claro, te lo hago y te doy la boleta. Pero si estás cumpliendo una jornada de trabajo, si estás recibiendo órdenes de tu superior, si estás recibiendo un sueldo mensual, todas
todos esos como pequeñas características dan a entender que hay un contrato de trabajo. Entonces, en el caso de la amiga, habría como que examinar más antecedentes, pero parcialmente yo le diría que estaba sujeta a un contrato de trabajo independiente de lo que le haya dicho ese tal Francisco Correa. Mira, mira Pancho. Pancho Correa. Yo creo que lo que Francisco Correa hizo fue un abuso de la ley al darle boletas, y lo que nuestra compañera debió haber hecho, haber ido a demandar y a denunciar este despido. Hay que tener en cuenta que 2,5 millones de personas en Chile, según la última encuesta del INE, trabajan en la informalidad. Y eso corresponde a un 30% de la fuerza laboral. O sea, hay muchísima gente trabajando informalmente, pese a que tienen derecho a un contrato de trabajo. Entonces, claro, la ley laboral, como yo les decía al inicio, es protectora del trabajador. Entonces, da lo mismo lo que el empleador te diga bajo ciertas circunstancias. O sea, entonces, cuando uno recibe uno emite una boleta nomás, igual estás adjudicado, ¿cómo? No sé hablar, güey. Igual estás a todo lo que implica tener un contrato laboral. Claro, por ejemplo con los periodistas, sí, que es un caso que tengo muchas amigos periodistas. Claro, pueden trabajar, no sé, en un medio, les dan boletas todos los meses, boletas de honorario, pero sin embargo, si esta persona está todo el día en el trabajo, cumpliendo turnos en el trabajo, si le están pagando un sueldo, si el jefe le dice, oye, tenéis que buscar, hoy día vamos a hablar, no sé, de medicina, búscate a alguien que sepa esta cuestión, bla, 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 hay un contrato de trabajo. Y yo le diría a esa gente que cuando la despidan, que demande. Estoy subiendo como algunos tips a la historia de Instagram. Cuando hablamos de contrato de trabajo, ¿te refieres al acto como físico de tener el papel? No. Cuando hablo de contrato de trabajo, hablo de todas estas características, como por ejemplo, que definen al contrato de trabajo y que están insertas en una relación, aunque no tengáis un papel firmado. Pero sí, aunque lo tuvieras y estás boleteando, ¿te refieres como al hecho de, por ejemplo, que te paguen tus imposiciones? Exacto. Y además con el despido, claro, no sé, pues si estuviste 3 años con boleta, te van a decir que no sigáis trabajando, perdiste 3 años de servicio, que los puedes pedir también después como a título de indemnización, también te pueden te da derecho a entrar como al sistema laboral ampliamente y pedir todos los derechos que le corresponde a un trabajador con un contrato escriturado. Ahora, es que ahí me perdí, pues como que si estáis 3 años trabajando con pura boleta, porque pucha no podías renunciar porque no había otra pega, tenías que aguantar, y te despiden, igual podías apelar entonces a la inspección de trabajo como, oye, pero yo estuve 3 años en este lugar, ¿me tienen que pagar esos 3 años de servicio? Claro. Con boleta. Mediante una demanda. Ya. La acción se llama acción de declaración de la relación laboral. ¿Qué es lo que hace el tribunal? Examina los antecedentes y señala que la persona no estuvo sujeta a boleta, sino que siempre fue una relación de carácter laboral y por lo tanto el empleador sale condenado a pagar todas las indemnizaciones que conlleva un despido. A ver, yo estoy pensando, yo boleteo hace años. ¿Con la misma persona? Y, sí. Pero yo no haría eso porque lo más probable es que si lo hago, quedo mal con mis empleadores y no me vuelven a contratar. Entonces ahí es donde entran en juego todas estas demandas que se hacen a nivel sindical, ¿no? O sea, me imagino que esa es la forma que uno tiene de resguardarse. No entendí muy bien tu pregunta. Digo que si una persona se ve en esta situación que tú dices, ¿ya?, y pretende demandar a su empleador, lo más probable es que quede mal con esos empleadores y que después eso te pueda perjudicar al momento de encontrar un trabajo nuevo. Entonces, ahí es donde entraría en juego la capacidad que tiene un sindicato, por ejemplo, de lidiar con este tipo de problemáticas. Porque como individua, me voy a ver expuesta a perderlas todas. ¿Cachai? Es que probablemente no haya tampoco un sindicato porque no están como insertos en una relación laboral con el empleador, porque tenés que ser trabajador para tener un sindicato. Entonces, desde ese punto de vista, yo le diría que es un tema meramente político y como individual de cada gente, ¿cachai? Hay gente que no le importa quedar mal con el patrón.
Entonces decide libremente demandar, también por tema político, y hay gente que tiene miedo de que no sé, de que nunca más vuelva a encontrar un trabajo, no sé, de que te tomen alguna represalia en contra, y esas represalias también se pueden demandar. Hay un procedimiento específico que se llama indemnidad, la garantía de indemnidad, que es como un manto de esfera de protección al trabajador o a la trabajadora que denuncia al empleador. Entonces, si después ese empleador te despide por esta denuncia o por haber participado en un juicio, quizás apoyando a un compañero, tú puedes demandar. También no sé, pues si te despiden, puedes también demandar ese despido. Hay mecanismos entonces de protección para ese tipo de casos. Exacto. Ya. Mira, acá una chica dice: no puedo mandar audios, anónimo porfis. El compin vale callampa y la mutual también. En marzo tuve una licencia por estrés, paréntesis, me estaba acosando un gerente y lo acusé, así que me sobrecargaron de pega. Y la mutual dijo que no era estrés laboral. Se demoraron más de un mes en pagarme la licencia y los otros jefes me hicieron la ley del hielo. Es una consultora, se llama PKF Auditores. Y de verdad es terrible, ahí te obligan a ir formal, cosa que hago a medias, y cuando ando con la regla tengo que pedir llegó hasta ahí nomás el mensaje, se cortó. Y otra chica dice, tiene una pregunta. Mira, yo trabajé 4 años de part-time en un hotel, nunca me hicieron contrato y tampoco me aseguraban la pega. Además, vi como un compañero de trabajo murió en la instalación y solo me llevaron un mes a psicólogo. Y luego fue como si nada hubiese pasado. Estuve con pena mucho tiempo, lloraba por cualquier cosa. Me salí hace 2 semanas de ahí porque ya estaba saturada y estresada. Me desagradaba ir a trabajar. Pero trabajé los 4 años ahí e iba todos los días. Ella, part-time, ¿también te tienen que pagar indemnización por años de servicio? Claro, hay que demandarlas también. Ya, siempre hay que... O sea, si estás a unos horarios y llevas harto tiempo, si estás recibiendo como órdenes de tu superior, si te manda correos, si tenés que mandarle correos tú, etcétera, se entiende que hay un contrato de trabajo, el empleador evidentemente no te va a pagar lo que te corresponde porque te está cagando en buen chileno. Entonces, lo que yo recomendaría en esos casos sería ir a la inspección del trabajo en caso de esos despidos y ahí presentar algún reclamo por el despido y conseguirse un abogado o abogada. Perfecto. O abogade también. Perfecto. Tenemos audios. Hola chicas, saludos. Bueno, yo perdí mi pega por ir a la inspección a pedir mis vacaciones. Y lo otro, tengo un amigo que es profesor y siempre está trabajando, siempre. Yo voy a verlo y está trabajando, haciendo cualquier cosa, pero trabajo. Una lata igual. Más audios. Lo último, que van más acorde a lo que estamos hablando en estos últimos minutitos. Hola cabras. Pucha, mire, mi pregunta es súper cuática. Mira, yo trabajé 4 años en un hotel, en el cual nunca me hicieron contrato de trabajo, y de esos 4 años trabajé los 12 meses de corrido, sin ninguna laguna semanal o nada. Lo otro, que el año pasado falleció un compañero en la instalación, ¿cachai? Yo vi cómo murió, yo estuve ahí cuando le hicimos yo leí. Ahora sí, vamos con otro audio. Es que ese lo acabamos de leer, recién me lo mandó por direct y ahora lo mando por audio. Pero una consulta, ¿cuál es el plazo para hacer una denuncia ante la inspección del trabajo? ¿Hay un plazo en el cual se vence esto? Porque a mí me pasó el año pasado, tuve problemas con un empleador y ahora que estoy viendo el tema de la renta, no me aparece el pago de las boletas, nada. Entonces, ¿eso se puede denunciar en la inspección? ¿Cuánto tiempo hay para demandar? La ley habla de 60 días desde la separación del trabajador por casos de despido. Entonces, y son días hábiles. Entonces, hábiles para el derecho del trabajo es de lunes a sábado, sacando los días festivos. Entonces, son 60 días para demandar y podrían ser hasta 90 días en caso de que haya algún tema administrativo pendiente. Pero yo recomendaría demandar dentro de los 60 días siguientes a la separación del trabajador. O sea, si esto ocurrió el año pasado, ya no hay por dónde. Por ejemplo, el tema de la nulidad del despido, que es cuando tu empleador no te paga las cotizaciones, hay una institución que se llama nulidad del despido, que significa, o también leí Bustos, que significa que tú vas a percibir una remuneración por cada mes de atraso en el pago de tus cotizaciones.
Y esa acción también tiene esa es la acción que tiene más tiempo para demandar, que es de 6 meses. Entonces habría que, en el caso del amigo que mandó el audio, habría que ver hace cuánto tiempo fue, si fue, no sé, si fue en marzo del año pasado ya no hay nada más que hacer, pero si fue en diciembre habría que ver ahí qué es lo que se podría hacer. Así que también yo le recomendaría llamar a la Inspección del Trabajo y contactarse con algún abogado. En realidad, claro, yo he conocido gente que es bien buena para ir a la Inspección del Trabajo, yo nunca he ido, pero... Esa gente es la que me cae muy bien. ¿La que va harto? La que va harto, la que reclama. Es que al parecer es necesario, lo que pasa es que yo creo que uno tampoco sabe muy bien... Exacto. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver, en el fondo cuando uno no sabe cuáles son los resultados, que era un poco lo que preguntaba yo antes, ¿cachai? En mi caso mis pegas son bastante limitadas, yo me quemo con un grupo de personas y cagué. ¿Cachai? Y lo tengo clarísimo, no me puedo ni siquiera cambiar de ciudad a ese nivel, porque no puedo trabajar en otro lugar de Chile, ¿cachai? Entonces como que, claro, que el miedo siempre está cuando uno no sabe cuál va a ser el resultado de la acción que uno haga. Ahí es donde entra en juego tanto los miedos como la valentía, ¿no es cierto? Como que, si cachai más o menos, no sé, tenéis la experiencia de alguna otra persona que haya vivido una experiencia similar y le fue bien, es mucho más probable que uno se aventure, ¿no es cierto?, a tomar ciertas medidas para, no sé, hacer valer sus derechos. Pero si no, está bien peludo. Y yo creo que, claro, a medida que la gente quizás se vaya educando, quizás eso sería algo que hay que hacer a modo personal también, y para eso sirve también esta instancia, que es como educarse un poco respecto de cuáles son los mecanismos que uno puede utilizar para poder hacer valer estos derechos, ¿cachai? Yo creo que la mayoría de la gente ha estado en pegas donde han habido faltas graves a sus derechos como trabajador, ¿cachai? Y en otros procesos también, yo me pregunto, a ver, teniendo en cuenta también que para las mujeres, por ejemplo, no es lo mismo estar en un trabajo que para los hombres. Sabemos que el mundo entero está hecho pensando en los hombres, ¿cachai? Entonces, las pegas de las mujeres seguramente están peor pagadas, las pegas que entre comillas que son femeninas, ¿cachai? Como cachate que en enfermería empezaron a ingresar más hombres y empezó a subir el promedio de... O sea, como empezó a subir, claro, el promedio del sueldo... Cacha. Enfermero, porque antes era como una carrera femenina. Conche tu madre, esa weá que me ardió el hoyo con esa weá. Me ardió. Qué rabia esa weá. Sí. Bueno, y eso, o sea, me imagino, claro, también pasa en las pegas que... Aquí tengo un tema con eso. A mí me ha pasado... mi pega es como más horizontal, ¿no es cierto? Yo soy guionista. Trabajo con hombres y mujeres guionistas, ¿cachai? Pero uno cacha que los buenos a veces están ganando más que una, pero no tenéis cómo saber, porque históricamente, en Chile al menos, no sé cómo será en otros lugares, yo tengo mi iniciativa que es como empezar a compartir con la gente con la que una trabaja cuánto ganas, ¿cachai? Exacto. Porque en Chile te han enseñado que no hablar de plata es feo, claro, que decir cuánto ganas es feo, ¿cachai? No se habla de platas. ¿Y qué es lo que pasa con eso finalmente? Es que no tenemos idea de cuánto está ganando el de al lado, y eso ayuda a que haya esa diferencia entre hombres y mujeres, por ejemplo, y que además casi que dependa de tu astucia cuánto terminas acordando ganar con tu empleador, ¿cachai? O sea, es una herramienta finalmente para explotarte, weón. Y es una herramienta también del capitalismo respecto de la individualidad, pues, que finalmente no recuerdo quién era que decía que un empresario, me acuerdo, que era como su política a puertas abiertas, en el sentido de que no, pero vengan los trabajadores a hablar conmigo y a pedirme los aumentos. Y claro, eso debilita la organización sindical, claro, eso debilita el grupo de trabajadores. Entonces, claro, finalmente, si estamos mirando esto desde el prisma, desde la individualidad, puta, a mí en lo personal no me incomoda. Claro. ¿Cachai? Entonces, claro, es lo que decís tú, no hay como una cercanía de que una sea capaz de conversar, no, sabéis que me están pagando esto, cuánto te están pagando a ti, y claro, y si llegasen a saberlo también, yo también recomendaría demandar por discriminación. Usualmente las mujeres ganamos menos, o sea, de hecho casi siempre las mujeres ganamos menos que los hombres, y también podemos demandarlo. Entonces yo creo, o sea, no es que yo sienta que la solución a todo esto está en la demanda o en el sistema como judicial, porque yo parto de la premisa que no es así,
Pero sin embargo es importante que la gente conozca como estos procedimientos que existen, estos derechos mínimos que el trabajador tiene. Entonces, eso. Y las diferencias es que, ¿sabéis qué? Incluso porque hay pegas que son más... Quizás están más estandarizados los sueldos, ¿cachai? Pero ponte tú... Claro, en el sector público, por ejemplo, el sueldo se le asigna a un grado. No sé, el grado 13 gana tanto. Claro. Pero, por ejemplo, a mí me ha pasado en pegas porque, claro, te preguntan cuáles son tus pretensiones de sueldo y uno a veces se tira para abajo, no tiene idea, sobre todo cuando eres más joven. Cuando necesitáis pega, o cuando con el mínimo razonable. 300 lucas. Sí, filo, denme la weá, me da lo mismo, no voy a negociar nada, ¿cachai? Exacto. O cuando puta, por razones sociales, ¿cachai? No tenéis la noción tampoco de que podéis ganar 1 millón de pesos, ¿cachai? Y estáis acostumbrado a pensar que vais a ganar 500 lucas toda tu vida. Bueno, esa weá es brígida. Esa weá es muy mala onda. Como del auto boicot, de lo que uno siente que merece porque se acostumbra a vivir bajo ese estándar. Entonces no te atrevías a reclamar más. Y tenéis gente al lado ganando más. A mí me pasó en una pega, y claro, no era menor el hecho de que era yo, mujer, y mi colega hombre, que hacíamos la misma pega. O sea, él llevaba 1 año más en ese trabajo que yo, pero teníamos la misma experiencia laboral, teníamos la misma edad y habíamos trabajado en el mismo tipo de cosas. Y ganaba por lo menos un 60% más que yo, que me enteré después, obviamente, ¿cachai? Es harto, 60%. Pero, y eso fue el ofrecimiento que me hicieron además, ¿cachai? Claro. O sea, claro, al final pasa lo que decía antes, que es como, va a depender si la persona es pilla, entre comillas, para poder negociar y sacar un poco más de lucas, pero si no, cagaste. Y el mismo hecho de no compartir y no saber cuánto gana el guanda al lado, hace que, puta, terminé negociando pésimamente, ¿cachai? Exacto. Puta, yo esa weá la encuentro heavy. Sí. Y quería preguntarle ahora también a la Nicole para que nos enojemos un poco más con el sistema. Piñera iba a sacar una JET sobre... creo que parece que iba a reducir la indemnización por años de trabajo, algo así. Y también algo leí, pero es que leí un titular, a ver si nos puede explicar. También que el seguro de cesantía parece que por despido iba a sacarse del finiquito. ¿Cómo es este rumor que acabo de explicar muy mal? Lo segundo no es un rumor, es la verdad. Está establecido en la ley que regula el seguro de cesantía, si mal no recuerdo, el artículo 13 o 11, por ahí, que establece que si te despiden por necesidades de la empresa, lo que sea aportado al seguro de cesantía puede descontarse de tus años de servicio. Por ejemplo, si tenéis 1 millón de pesos, por ejemplo, en indemnización por años de servicio y tenéis 400 lucas en la AFC, te van a descontar esas 400 lucas de ese millón y tú te vas a quedar con 600.000 pesos para tu bolsillo y los 400 te lo entregaría la AFC. Pero eso ya es ley. Eso es ley hace con Andrade, cuando Andrade, la concertación, un abrazo para ver cómo se cagaron también a los trabajadores. O sea, y es rarísimo que la gente no lo entienda de la manera en la que estamos hablando, como que la gente se entera cuando ve el finiquito. Es que muy heavy, porque ¿cuál es el fucking sentido entonces de tener un seguro de cesantía? Que ayude al empleador cuando te va a despedir, po. Esa es la finalidad. Pero no es para uno. Exacto. Pero y aquí tengo la solución. No es para el empleador, ¿por qué? O sea, claro, está pensado también como en esta norma como de flexibilización laboral que ha empezado también, empezó con el plan laboral de Pinochet, se agudizó con Bachelet, ahora se va a agudizar aún más con Piñera. O sea, ha sido la tónica de los gobiernos de la concertación. Y es que, claro, pues, o sea, se hizo esta ley que crea este seguro por cesantía y se descuenta de los años de servicio. No obstante, después el trabajador va a la AFC y cobra su seguro, pero perdió igual esas 500 lucas o 400 lucas o 100 lucas a las que tenía derecho. Sin embargo, la ley, este artículo que nosotros estábamos hablando, solo habla respecto del despido por necesidades de la empresa, pero cuando el despido es injustificado, una podría pedir la restitución de eso que te descontaron. Y eso es algo que yo hago usualmente con los despidos de los trabajadores que yo tengo, como que requieren mis servicios, ¿cachai? Pero ahí nuevamente entra en juego como que uno sepa, tenga como noción de claro.
O sea, la plata que te descuentan del seguro de cesantía eventualmente podría recuperarse mediante una vía judicial. Y lo digo así porque digo como esta como relatividad que digo, porque también podría no ser así. Porque como no está escrito en la ley, como tan expresamente va a depender del criterio del juez. Y yo te diría que usualmente se entiende de esa manera porque la Corte Suprema lo ha dicho, igual hay fallos como contradictorios entre sí, pero la pega del abogado o de la abogada es igualmente pedirlo y pelear por ese descuento que no se efectúe y que si se efectuó se devuelva la plata. Mira, me desayuno con estas noticias yo. Me desayuno. O sea que, ya, a ver... ¿Qué ley tú dices? Ya, esta me gusta a mí porque esta beneficia y está hecha para que el trabajador, la trabajadora, los trabajadores sea feliz? ¿No hay ninguna? ¿Hay alguna? La ley de la silla, nomás de las pulperías. La ley, por ejemplo, de seguros de trabajo es una buena ley. O sea, que el trabajador tiene derecho a un sistema de recuperación de su salud, bueno. Pero no, o sea, el sistema laboral en Chile... Desde mi expertise, porque un economista te va a decir que es fantástico, que es muy riguroso, que hay que flexibilizarlo más, pero desde mi expertise como abogada laboral yo te diría que no, que hay ciertas cuestiones que benefician a los trabajadores, pero igual es un sistema que tampoco es tan así. Oye, y vacaciones, ponte tú y todas esas cosas, como que... ¿Cuántos son los días de vacaciones oficialmente que hay hoy en día para un trabajador con una pega tradicional? Son como... Claro, una pega de lunes a viernes, claro, son 3 semanas. Son como 3 semanas al año. 15 días, son 15 días hábiles. Ya, son 3 semanas en el fondo. Exacto. O sea, la ley habla de 15 días hábiles porque si hay un feriado entre medio se computa como no día hábil y tenía un día más, pues, ¿cachai? Entonces la ley habla de 15 días hábiles y eso, claro, si no hay feriado entre medio sería de 3 semanas. ¿Cómo estamos respecto a los otros países? O los países, por ejemplo... nivelando para arriba, los países que tienen quizás mejor calidad de vida. Igual los países que tienen mayor calidad de vida, igual son sistemas flexibles laboralmente, pero hay pisos mínimos igual, o sea, claro. O sea, por ejemplo, Chile, de los países de la OSDE, es el país que más horas trabaja. O sea, tenemos PIB distintos, por ejemplo, a Suecia, Finlandia, etcétera, pero cuando los PIB son muy parecidos en los países, igual Chile tiene más horas de trabajo. Claro. Ya. Entonces, eso, o sea, y esto se ha ido igual es un tema político, o sea, de hecho es un tema político principalmente. Siempre. Entonces, es importante que los trabajadores y trabajadoras se agrupen en torno a sus sindicatos, organizaciones gremiales, lo que fuese. Y también, o sea, yo insisto, yo creo que el chileno siempre tiene esta weá sumisa como de sentir que hay muchos deberes, pero como exigir poco sus derechos. Herencia de la dictadura. Totalmente. Herencia de la dictadura, absolutamente. Y nos conformamos con poquitos, así como que con migajas, ¿cachai? No sé pero hay esperanza en los millennials. Totalmente. Que están reclamando. Sí, por eso nos huevean que somos sensibles y todo. Sí, pero tiene que ver con... Sí, pues tiene que ver con exigir cosas que son... básicas. O sea, a ver, y pasa lo siguiente, que es como... creo que alguna vez lo hablamos a raíz de la tecnología, que es como... Cuando empezaron a salir como todos estos avances tecnológicos, estoy hablando de estupideces, escaleras mecánicas, microondas, no sé, era como ya, ok, todas esas cosas que nos facilitan la vida, en teoría deberían aportar a que nuestra vida sea mejor, ¿cachai? No solo a dejar gente sin pega porque ahora es un robot el que hace tu pega, sino que eso debería aportar a que tu vida sea mejor. Entonces, miremos de ahí para arriba, como que no sigamos pensando en como no, cuando yo era chico tenía que recoger la wea, no sé, como toda esa romantización de la precarización y de la pobreza, de la pobreza, como si fuese bacán ser pobre, no tener plata. Claro, es como no, ya, ok, perfecto, así eran las cosas antes, pero ahora han habido avances, por lo tanto, seamos más sensibles y para allá estamos yendo. Busquemos la felicidad y como que, weón, si nosotros ahora podemos debatir estos temas porque, de nuevo, no estamos pensando en cómo pagar la luz, el agua, el gas, podemos empezar a tener un piso mínimo para preocuparnos después de otros problemas que tienen que ver con la felicidad en sí. Y en ese sentido hay como mini derechitos que yo creo que uno también debería poder exigir. Yo tengo una duda, lo hablaba la otra vez con una amiga, no sé si existe algo con respecto a esto, pero por ejemplo, cuando uno postula una pega,
y no te avisan si quedaste o no, ¿ya? Y a lo mejor uno está urgidísima y está ahí tanteando en varios lugares y puta, que te avisen si quedaste o no, de eso depende a lo mejor tu postulación a otra pega, ¿cachai? Y te genera un estrés adicional, ¿cachai? Y no hay nada con respecto a eso, me imagino. Nada. Entonces algo que eventualmente suena como algo la esencia de la empresa, yo creo, como de la persona de recursos humanos, que yo creo que deberían avisar. Claro, esos plazos y esos procesos deberían estar mucho más normados para que te avisen por último en un par de semanas, ¿sabes qué más? Ya hicimos la selección. Claro, no quedaste. Preocúpate, anda a buscar pega a otro lado, porque a veces más encima, cuando uno quiere mucho una pega, puta, la está ahí así, pero esperando así hasta el fin, agarrándote de ese hilo, ¿cachai? Oye, guacha. ¿te caché? Oye, guacha, mira, cuéntate un poco de... Ay, no. Gansa. Gansa. Oye, Gansa, de el trabajo en el caso de las mujeres, el pre y el postnatal, ¿en qué situación estamos? ¿Se está respetando el postnatal al final? ¿Hay algún estudio que diga al final cuántas mujeres? Porque con el alargue de los 6 meses se supone que uno lo puede repartir. Exacto. Sí, ¿qué tanto se está haciendo finalmente? Yo no sé si hay estudios como tan enfocados tan específicamente en la materia, puesto que trata de derechos de las mujeres y las mujeres a quien importa. Aburrida las mujeres. Exacto. Pero yo te diría que en general se respeta el fuero maternal, te lo digo como en términos generales, teniendo en cuenta que es una empresa, no sé, medianamente decente, con medianamente acceso a la información, porque cuando se despide a una mujer con fuero caen las penas del infierno. Entonces, y en ese caso los tribunales fallan usualmente en favor de las mujeres con fuero. Lo bueno que a los fascistas también les gustan los niños es que también contribuyen a que la mamita se quede en la casa con la guaguita, entonces igual por ese lado está como socialmente mal visto despedir a una mujer embarazada. Entonces cuando una llega al tribunal con una causa de una trabajadora despedida con fuero, es muy... la jueza, el juez igual es como loco, eres un ordinario, ¿cachai? Como qué onda. Y me ha pasado no en el sector como privado, sino que en el sector público. Las mujeres del sector público tienen derecho a su fuero maternal. Entonces resultaba que la Junji despedía a técnicas de párvulo o a profesionales párvulos, y las despedía con el fuero porque tenían unas contratas que tenían plazo. Entonces, por ejemplo, te daban una contrata como de reemplazo que no fijaba una fecha como en específico y tú te embarazabas entre medio de ese reemplazo, terminaba tu fecha de reemplazo como de término del reemplazo y te decían que te fueras. En ese caso, nosotras demandamos y nos fue bien con todas las causas que presentamos en contra de la Junji. De la Junji, la wea ordinaria, wey. Y era más o menos esa tónica como cuando una llegaba al trabajo, como defendiendo a la trabajadora, como igual una va como, no sé, moralmente un poco mejor porque sabéis que tenéis la razón, ¿cachai? Sí. Pero el colega es como loco que estáis hablando, así como que la jueza de verdad es como loco, bueno, esta wea está mal, ¿cachai? Como que no podéis despedir a una mujer con fuero porque... Puta, ya es un consenso social que no podéis despedir, o sea, más que un consenso social también está en la ley, pero ya todos entendemos que es feo despedir a una mujer embarazada, pues, ¿cachai? Claro. Sería lindo igual que fuéramos como esos países donde el hombre también tiene el fuero, sí, para que también esa discriminación de la edad fértil de la mujer cacho salga ese estigma. Tenemos audios. Cabras, no tiene nada que ver con lo que están hablando. Pero ayer empecé una pega en un café y ya estoy chato, weón. Quiero puro renunciar, weón. Y el primer día, ¿cachai? Yo ya tengo que trabajar de nuevo en la tarde y, bueno, no quiero ir. Y, puta, weón, no sé qué hacer. Mándenme fuerza o díganme algún consejo para resistir una pega porque estoy chato, no me gustó la pega, así. Y necesito la plata, pues entonces no sé qué hacer. Y quiero puro renunciar. Eso, cabros, las quiero. Yo creo que como empieza a buscar pega desde hoy día, desde este mismo instante... pero trata de quedar, mientras no te llamen para otra pega, resistir ahí este mes por lo menos para que tengáis un sueldecillo. Y como invéntate algo para pasarlo bien. Sí. ¿Cachai? Mentalmente uno puede hacer juegos. Mira a la gente, le inventa historias. Sí. Nicole, ¿qué se te ocurre para este caso? Que yo creo que, o sea, me ponen en una situación compleja porque usualmente yo no doy consejos a la gente que está como en estas situaciones porque finalmente no es una decisión que pase por una. Claro.
Pero yo le diría que para andar sufriendo mejor hacer otra cosa. Así. Tenemos otro audio. Hola, primero saludarlas, amo el programa, lo escucho hace caleta y quería preguntarles con respecto a las personas que trabajamos en ruta y nos han entregado un teléfono con una aplicación con GPS. Quiero saber si es legal que nos controlen mediante esta aplicación. Eso, saludos. ¿En qué trabajaba la amiga? Dijo ruta. Algo en ruta, ¿qué será eso? Como un bus. No sé qué será. Si nos puedes mandar... Algún tipo de transporte, algún otro tipo de detalle o algo que nos pueda decir. Parece que es de la misma chica que denunció al otro que también trabajaba en esta cosa en ruta. No, el otro era hotel. No, la que dijo del... No, eso era la Ciclo Recreo Vía. Ciclo Recreo Vía. Ya, entonces no sé lo que es en ruta, pero me imagino que alguien que debe ir manejando algo... Claro, habría que ver ahí como la situación en particular. Nuevamente es como porque mi palabra. Claro, si trabajas en logística y tienes que ir a... Claro, como que por ejemplo hay trabajadores, no sé, pues no hemos tenido causas de vendedores de la CSU, de la Coca-Cola, por ejemplo, que trabajan en rutas, con rutas, y claro, pues ahí está todo como establecido en el sistema. Eso, y claro, más por una vigilancia como de la mercadería, del proceso productivo, más que del trabajador. Pero si están sobre ti, como vigilándote a ti como persona, como desde la desconfianza del empleador respecto de ti, yo te diría que es ilegal. Claro. Pero si tiene que ver con el rubro y se respetan ciertas situaciones, claro, sería ideal que mandara como más detalles de la situación para poder darle una respuesta como completa. Claro, y sus dudas también para saber en qué sentido se siente vulnerada, porque a lo mejor hay situaciones específicas en las que debe ser molesto sentirse monitoreada. Oye, tengo una pregunta. ¿Qué pasa con los inmigrantes y sus derechos como trabajadores? Tienen todos los derechos que tienen los trabajadores en Chile. Y es más, no importa su estatus migratorio para tener sus derechos. Súper importante. O sea, si hay un migrante trabajador irregular en Chile, por ejemplo, que trabajó, no sé, en una empresa X y no tiene sus papeles al día, ni su visa, ni su permiso, también puede demandar y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, esto es derecho laboral y no tiene que ver con temas migratorios. Entonces, claro, y hay tratados que Chile también ha ratificado, convenciones y cosas así que hablan sobre el trabajo digno también para personas migrantes. Entonces, si estás pero igual el caso de los migrantes, la precariedad laboral es así terrible. De hecho, hace pocos días estaba viendo una querella en contra de unos ciudadanos sirios que viven en Chile y que trajeron personas también de Siria para hacerlos trabajar en sus panaderías, en sus locales. Entonces igual hay un abuso absoluto con la población migrante y espero yo que esa situación se pueda revertir en el corto plazo. Eso que mencionaste pareció a lo que pasó con ese restaurante indio, ¿se acuerdan? ¿No? El Jewel of India. ¿No? Yo nunca he ido en realidad, pero queda en Manuel Montt. Y pasó que era un tipo que tenía un restaurante de comida india y tenía como esclavos, literalmente. Exacto. Y en un momento lo cerraron, pero como que el restaurante sigue existiendo, bueno, es muy raro. No Trata sé si de migrantes. ¿Los mismos dueños o qué? Estoy sapiada con esta noticia también. Claro, el tema de los migrantes se pueden configurar dos delitos, que una es la trata de migrantes y la otra es el tráfico de migrantes. En este caso, cuando alguien trae a un migrante para fines de explotación, ya sea laboral, sexual, etcétera, estamos hablando sobre trata de personas, que es el nombre técnico y está en Chile sancionado y los delitos se persiguen respecto de eso. Entonces, si esa es la situación, es una situación de suma gravedad y la Fiscalía debería estar como al tanto de estas denuncias que la misma gente puede hacer, pero claro, las redes desde apoyo son tan mínimas, también el tema del lenguaje, entonces hay una falta de respeto como institucional respecto de la población migrante. Claro. Oye, tenía una duda. ¿Qué se te perdió? No sé, como que me dio un tirón. Muy raro. Vamos a tener que empezar a elongar. Voy a quedar checa. ¿Cuál es la línea de explotación como donde uno podría ir a denunciar? Porque cuando dice la explotación, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, ¿cuál es? Como trabajar 12 horas diarias no es explotación para la ley. Porque es que hay una línea súper delgadísima
entre lo que es explotación y lo que no es explotación, pero claro, la explotación como tal no está como regulada, como que te digan es explotación tal cosa. Pero claro, o sea, todo lo que no vaya conforme al derecho se debería entender a contrario sensu como explotación laboral. Entonces, claro, anda, si no tenía un baño en el trabajo, no sé, lo que pasa con los call centers, que no los dejan ir al baño cuando la gente quiere, sino que cuando ellos quieren, que los trabajadores vayan al baño, yo creo que eso es explotación laboral. Ya, perfecto. Estoy pensando también en la autoexplotación, como que ha surgido a partir también de estos trabajos independientes que uno puede hacer desde su freelance, casita. Sí, el teletrabajo que le llaman. Sí. Es heavy igual, porque también uno como, al final, oye, yo no quiero que me explote un huevo, no quiero trabajar para un huevo, y al final uno termina trabajando todo el día también, teniendo... Claro, esta flexibilidad de pucha, que igual me fui a hacer un trámite en la tarde, o almorcé, después me dormí una pequeña siesta, pero es heavy como tenemos internalizado a ese patroncito dentro que nos hace a veces pasar de largo por una pega, ¿cachai? En la noche, y sentirnos orgullosos de este exceso laboral. Como, hoy que estoy metida en caleta de proyectos, ¿no? Que estoy metida en caleta de cuestiones, y es como, es como una mirada neoliberal y capitalista, pero con una misma. Y de nuevo, y nos genera orgullo, así como cuando delante pelábamos, como, oye, es que la generación anterior que valoraba el sacarse la chucha trabajando y era sumiso al patrón, lo hacemos nosotras mismas, a veces con mucho, como con tanto proyectito que tenemos que andar haciendo, solamente para validarnos intelectualmente en el mundo, en el plano laboral también, pero como, y de nuevo el descanso y el ocio nos parece un poco banal, y siempre tenemos que estar haciendo cosas. Está muy poco valorado, nosotros siempre hablamos de eso, el tiempo de dispersión, el ocio, como que perdió total valor, y pasa eso que dice este filósofo coreano, que dice como, en el fondo empezamos a ver la autoexplotación como si fuera autorrealización, ¿cachai? La hueá trastocada. Y es trastocada, pero es que nos suena como, hoy sí, palpico, y es literal como el traslado de esta gente que nos crió a nosotros, como que salió desde la precariedad y aprendió a sacarse la chucha para conseguir techo, luz, agua, comida, colegio, y que nosotros tuviéramos estas necesidades básicas cubiertas. Ellos como que superaron otra barrera material, como que lograron salir como, no sé, pues mi familia materna de verdad eran todos muy pobres, eran 18 hermanos, pues bueno, qué chucha. Entonces tenían muchas carencias materiales y son muy arraigados al valor del trabajo. Y como que cuando me encuentran media floja, yo creo como voy porque me levanto tarde. Porque puedo. Porque puedo, pero a la vez también a veces como... También hasta que no estoy trabajando ya. Parto trabajando a las 10 de la mañana, pero me quedo escribiendo hasta las 3 de la mañana, ¿cachai? Y como ese orgullo por hacer cosas, como por hacer cositas y estar... No, es que mira, tengo una reunión mañana con esto. Y en el fondo es la misma lógica. La trasladamos nomás. Laboral, es precarización laboral. Porque, o sea, estáis trabajando sin cotizaciones, sin derecho a salud, que es un tema básico. No toda la gente paga como FONASA o pagaba FONASA como voluntariamente. Entonces, claro, no sé, pues si estáis con tu pega freelance y tuviste que ir a una reunión y te fuiste en bici y te atropellaron, tampoco tenéis derecho a un seguro. Entonces, claro, la línea es demasiado delgada entre una cosa y otra. Sí, porque es como de nuevo dejarnos de lado como nuestra salud, y a veces como nuestra salud de, no sé, el típico freelance que como que almorzáis o pan con queso, nomás pan con mayonesa, está ahí frente al computador, vida sedentaria, ¿cachai? Exacto. También como que en se pijama. replican, sí, se replican estas faltas como de autocuidado con respecto al trabajo, solamente que tienen otra forma, pero no es que necesariamente lo estamos resolviendo mejor. A mí me gusta igual la propuesta de Camila Vallejos, que es la que quiere alargar la semana. Con esa propuesta estoy totalmente de acuerdo, que disminuye la jornada laboral a 40 horas. Sí, pero como lo que quiere hacer Piñera, por ejemplo, de que se pueda en el fondo uno autogestionar y trabajar de lunes a jueves 12 horas, pienso, esa gente con esa mentalidad no va a tener el viernes libre, va a hacer Uber el viernes, ¿cachai? O va a buscar su otro tipo de pega, o va a hacer otra cosa el viernes para seguir autoexplotándose. Y me acuerdo una vez que en Mujica, hace años, como en el apogeo de Facebook, se viralizó una charla donde él decía que en su país, no sé, había disminuido la hora laboral a 6 horas, y ahora la gente se buscaba otro trabajo y terminaba trabajando 12 horas igual, porque en el fondo lo que querían era acumular, era tener plata, más dinero. Riquezas materiales, ¿cachai? Entonces como que tiene que ir de la mano con un entendimiento donde
las relaciones humanas no se median como se media en la economía, sino que tenga otra forma de relacionarnos. Exacto. Que es heavy igual. Otra cosa importante que quería Muy decir, importante. que también la reforma de Piñera habla sobre una suspensión del contrato de trabajo respecto de ciertas situaciones. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar trabajando con un contrato y mi empleador me puede decir, oye, no venga ya a trabajar en 3 meses porque no hay pega. Sin despido. Sin despido. O sea, es vivir a la deriva y la incertidumbre. Exactamente. De hecho, está como suspensión de contrato de trabajo. Entonces, evidentemente, también va a poder suspender ese contrato de trabajo el empleador. Claro. Entonces, como hablábamos al inicio, hay una relación desigual. Entonces, el empleador te puede decir, oye, ¿sabéis que no vengáis, no sé, unos 2 meses porque no han llegado tantas pegas? ¿Puedo yo hacerlo solo? Después hablamos. Claro. O sea, siempre unidireccional. Unidireccional. Eso de alguna manera igual siento que tiene relación con lo que decías tú antes de cuando uno puede organizar su propio tiempo en la pega. Que yo siento que ahí son esas situaciones que dan lugar, insisto, para como más encima somos los chilenos, como para tratar de hacer la pata y como, ¿cachai? Como esforzarse extra para que por favor no te echen, porque existe un miedo terrible, Exacto. obviamente, a que abusen de ti como trabajador, porque es algo que se viene haciendo siempre. Exacto. Y que en el fondo como la única forma de obtener ciertos beneficios es pasar por encima o mostrarse más que tus colegas. ¿Cachai? Esa weá yo la he visto mucho en pegas. Yo decía, mi pega es súper inestable, a veces buena, a veces mala, pero pasa caleta, ¿cachai? Que tenía el weón al lado que como que está como, no sé si el mismo concepto de hacer luchar el piso, pero en el fondo es como tratar de mostrarse más ante el jefe, cumpliendo más, sometiéndose más, ¿cachai? Para mantener su pega. Heavy. La explotación. Y además también esta flexibilización de las jornadas de ingreso y todo eso también es algo que se hace en la actualidad. Hace unos días atrás revisábamos unos dictámenes de la Dirección del Trabajo en donde se establece que, claro, yo, por ejemplo, puedo negociar con mi empleador, entrar a las 10 de la mañana y salir a las 7 de la tarde y no hay ninguna como obstáculo o prohibición en la ley que lo impida. Entonces tampoco esta ley, yo creo que tiene un sentido profundamente neoliberal, tiene un sentido profundamente a favor del empleador, y en lo personal estimo que esta reforma no es en nada, salvo cuestiones que hablamos recién, como el tema de hacer similares el acoso sexual con el laboral, este tema también de subsidio de contratación a personas que están con temas judiciales penales. Yo creo que en general es una reforma que perjudica a los trabajadores y a las trabajadoras de Chile. Yo creo que ese sería como el pronóstico que yo podría decir desde ya, sin tampoco tener el proyecto como en papel, porque tampoco está disponible. Entonces, ojalá que lo manden pronto para poder revisarlo. ¿Y eso qué proceso? Porque eso cuando lo pone, por ejemplo, una diputada como Camila Vallejo, que tiene otra propuesta, tiene que pasar por la votación, como a 2 votaciones. Exacto, o sea, depende. Y cuando ahora lo propone el presidente, ¿qué tiene que...? Igual hay que se someta a votación. Exacto, del Congreso igual. ¿En qué proceso está eso? Es que todavía no... Yo, por ejemplo, hasta ayer en la tarde que traté de buscar como el documento, no encontré nada, salvo como un hashtag que están usando desde el gobierno que da mucha vergüenza ajena, en verdad, que se llama modernización laboral, que es como el eufemismo para flexibilización laboral. Bueno, entonces, claro, hay una página que se llama Modernización Laboral, que tiene como ciertos ejes que hablan de que este proyecto de Piñera lo vende como de modernización del trabajo, que sea capaz de conciliar tanto la inclusión como la familia. Como que podamos trabajar, pero también estar con nuestros niños, ¿cachai? Ir a dejarlos al colegio. Y todo ese cuento infinitamente neoliberal como de la familia feliz y de todas esas cosas que evidentemente no existen. Obviamente no va a ser así más encima. Exacto. Y además que la capacidad de negociación del trabajador por sí solo como ente individual es casi nula. Salvo que tengáis, no sé, puestos de gerencia, que tengáis como más implicancia en el sistema, pero la gente en general, que es la masa productiva del país, ¿cachai? Que el 90% de los trabajadores de Chile no tienen capacidades individuales de negociación.
Entonces la gente ni siquiera sabe que le van a descontar el seguro del finiquito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cachai? O sea, si esta ley asegurara mecanismos mínimos de protección al trabajador, eventualmente podría ser un buen proyecto, ¿cachai? Se podría discutir, como que podríamos conversar, pero en la actualidad hay una relación desigual empleador-trabajador y que esta ley va a agudizar en contra del trabajador. O sea, por algo los empleadores están todos contentos con esta reforma. Sí, por eso ya es sospechoso, por lo que decíamos antes. Oye, se nos acabó el tiempo. Entonces, Nicole Enríquez, ¿qué nos recomiendas como personas adultas insertas en el sistema capitalista? Conversar con los compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, ver la formación de algún sindicato y darle cara al patrón. Porque el patrón, cuando te quiera despedir, no va a pensar ni en tu hijo, ni en tu familia, ni en nada. El empleador va a estar a favor de su empresa, está bien que defienda sus intereses de clase, por lo tanto nosotros también tenemos que defender nuestros intereses de clase, y eso se hace mediante la organización sindical y social de la gente. Perfecto. Hermoso. Nicole Enríquez, tus contactos, tus datos, alguna cosa donde la gente pueda comunicarse contigo para tener tu servicio como abogada. Twitter estoy, ustedes ya dieron esa información, así que... ¿Cómo era? Arroba NEnríquezBT. NEnríquezBT. Sí. NEnríquezBT. BT. Con B larga y BT. Y, oye, muchas gracias, Nicole, por haber estado hoy día con nosotras. Gracias. Muchas gracias. Siempre nos pasa. También a Javiera Tapia, que lo hizo posible, como siempre. Javiera Tapia, que está de cumpleaños. Que está de cumpleaños. Sí. Siempre nos pasa igual que como que tenemos estos capítulos sobre temas que a veces uno no maneja mucho, y quedan muchas cosas en el tintero, y yo creo que algún día próximamente te estaremos llamándonos de nuevo para aclarar ahora cosas un poco más específicas. Claro. Sí, hilar fino. Yo quiero pasar un anuncio antes de que nos despidamos. Les tengo una súper buena noticia. Vamos a hacer con mi otro podcast, No Sabes Nada. No Sabes Nada podcast. Hablamos de series. Estamos sumergidos en este mes, por lo menos, en Game of Thrones. Y tengo una súper buena noticia, que es que vamos a hacer un evento para el último capítulo en California Cantina. Vamos a ver el capítulo todos juntos, el último capítulo de la serie. Y vamos a hacer un podcast en vivo después del capítulo. Así que, por favor, hagan sus reservas, vayan a vernos. Estamos súper emocionadas. Pueden hacer sus reservas a reservas@californiacantina.cl. Cópiennos también en el correo, por favor, nosabesnadapodcast@gmail.com, para saber, tener un conteo más o menos de las personas que van a ir. Hay información en nuestro Instagram, No Sabes Nada Podcast. Eso, va a estar bacán, por favor, vayan todos. Yo estoy muy emocionada con esto, así que ojalá sea muy entretenido. Eso. Sí, muchas gracias por sintonizarnos. Soy @confesiones de soltera en Instagram. Tengo show el 18 de mayo, el próximo sábado, en La Serena, junto a Josefina Nast. Vamos a contar chistes, hacer un stand-up comedy. Y mi show solita en Iquique el 1 de junio. Así que las entradas están en el link de mi bio de este Instagram que se llama Confesiones de Soltera. Nos vemos, chiquillas. Iquique y La Serena nos vemos también. Oye, que les vaya muy bien, chiquillas. Muchas gracias a la Nicole, que estuvo con nosotros. Y escuchen en Sabes Nada los capítulos. ¿Cuándo termina GOT? El evento es el 19 de mayo, que es cuando se emite el último capítulo. Y nosotros además estamos sacando capítulos para hacer un review de cada capítulo que van dando en esta temporada. Excelente. Así que eso. Los queremos mucho. Adiós.